Te aconsejo que firmes este contrato y renuncies al Grupo King. 30% de las acciones. Moveré el coche inmediatamente. Y personalmente despejaré el camino, escoltándote al hospital. Te ayudaré a encontrar al mejor médico en Chonai. Eres despreciable. Este no es un lugar para que hable un sirviente. Tú. Joel, trae el contrato. Señorita, Sí, King. Nuestro contrato, eso debe ser. Aunque muera. Las acciones de mi familia King no caerán en manos de tu familia Wu. Entonces te despacharé pronto. Mi maestro me dijo cuando me enseñó mis habilidades que defendiera la bondad y sanara el mundo. Traigan a la señorita King. Alto. ¿Sabes que estás cometiendo un asesinato? ¿Qué bastardo olvidó subirse los pantalones y te dejó salir arrastrándote? Si no quieres morir, piérdete ahora mismo. Te daré una oportunidad más. Háblame correctamente. ¿Así que quieres ser un héroe que salva la belleza? Y ni siquiera te mires a ti mismo. Rómpanle las piernas. No te acerques más, te mataré de un solo tajo. Hermano mayor, me equivoqué, por favor déjame ir, por favor déjame ir. Hermano mayor, soy de la familia Wu, si te atreves a tocarme, la familia Wu no te perdonará. ¿La familia Wu otra vez? ¿Cuál es tu relación con Gulyen? Es mi primo. ¿Lo conoces? Más que solo conocerlo. Ya que nos conocemos, eso facilita las cosas. Hermano mayor, déjame llevarme a estas dos mujeres. Conmigo, te lo digo. Estas dos mujeres. Dile a tu primo que se lave el cuello y me espere. Tú. Eres. Fuera. Vete, vete. gracias, señor, por salvarnos la vida. ¿Puedo preguntar su estimado nombre? Señor, la familia King seguramente lo recompensará en el futuro. Señorita, señorita, Déjame ver. señor, ¿usted? He estudiado algunas habilidades médicas rudimentarias. Señor, nuestra señorita tiene una afección cardíaca congénita. Cada vez que tiene un ataque, tiene que ser enviada al hospital para una consulta experta. No hay tiempo. ¡Ey, señor! Aunque acaba de salvar a nuestra señorita, no puede ser tan grosero. Si no quieres que muera, entonces apártate. ¿Señorita? ¿Señorita, o está despierta? Justo ahora, fue este caballero quien ahuyentó a ese canalla Burren, e incluso usó métodos especiales para salvarla y tratarla. Gracias, señor, por salvarme la vida. Nuestra familia King sin duda le recompensará generosamente. Tengo otros asuntos, así que me iré ahora. Señor, por favor, espere. Joer, sigámosle. De acuerdo. Hotel Fuqua. Ceremonia de anuncio de la cotización del Grupo Tian. Felicidades, CEO Tian. Grupo Tian se ha establecido por casi 3 años, y su valor de mercado ya ha superado los 1.000 millones. Ahora incluso cotiza en la bolsa de valores. Un futuro ilimitado les espera. CEO Tian, con un grupo financiero de primer nivel como el del joven maestro Wu, como su respaldo, si hay oportunidades para enriquecerse en el futuro, por favor, piensen más en nosotros. Ciertamente. ¿Qué? Cariño, ¿qué pasa? ¿Tu antigua llama? Ha salido de dentro. Arruinó el plan en el que hice que Guren adquiriera acciones del Grupo King. No debería estar muerto en prisión. Antes fui demasiado indulgente. Esta vez, le romperé personalmente las extremidades. Lo haré arrodillarse ante mí, suplicando clemencia como un perro. Qué molesto, con tanta gente alrededor. Hoy es el día en que mi empresa sale a bolsa. Prométeme que no causarás problemas. Gulyen.
William, prepárate para morir. ¿Cómo te atreves? Me incriminaste y me metiste en prisión. Le rompiste la pierna a mi padre. Hiciste que la gente humillara a mi hermana. Puedes decir tus últimas palabras ahora. Tú. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Joven maestro Wu, ¿estás bien? ¿Qué podría pasarme a mí? Acabo de ser emboscado por este pedazo de basura. Simplemente despreciable y descarado. Lin Lin, ¿por qué lo proteges? Arrodíllate. Pide disculpas al joven maestro Wu. Joven maestro Wu, por mi bien. Todavía puede perdonarte la vida. Disculparte con él. Imposible. Lin Chuan. Tú, basura que no sabes lo que te conviene. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Hoy nadie puede salvarte. Lin Chuan. Arrodíllate y pide disculpas. De lo contrario, la muerte es tu único camino. Hace 3 años. Él fue quien te violó. ¿Porque te salvé? Fui a prisión. En prisión. Contrató asesinos para matarme. Envió gente a romperle la pierna a mi padre. Incluso prestó dinero deliberadamente. Para humillar a mi hermana. Las cosas han llegado a este punto. No espero que consideres los 8 años que te protegí. Ni que recuerdes nuestro afecto pasado. Pero al menos deberías tener la capacidad de distinguir el bien del mal. Él, William, es una bestia en forma humana. No vale la pena que actúes así. Aferrarse a los hechos de hace 3 años. Solo demuestra lo estrecho de miras que eres. El joven maestro Wu y yo, hubo un malentendido hace 3 años. Pero el tiempo avanza constantemente. Mírame ahora. Luego mírate a ti mismo ahora. ¿Qué derecho tienes a calumniar? ¿O a acusar aquí? Lin Lin. Él debe haberte amenazado. Por eso me estás tratando así, ¿verdad? Mientras estuve en prisión, aprendí muchas habilidades. Ven conmigo. Puedo protegerte. También puedo darte una vida por encima de todas las demás. Suéltame. Su Wenlan, la madre de Tian Lin Lin. Tú, desde que acaba de salir de prisión, un convicto de reforma laboral. Li Yu, secretaria de Tian Lin Lin. ¿Quién te dio el valor para acosar a mi hija? Lin Chuan, creo que te has vuelto tonto por estar en prisión. Ya ni siquiera tienes autoconciencia. La actual Zhao Tian, para ti, está en la cima. Tú. Una existencia, ni siquiera digna de admiración. ¿Qué usarás para darle felicidad? ¿Con tu orgullo arrogante? ¿O con tu boca llena de tonterías? Como niños de primaria, jugando a las casitas. ¿Son esas tus frases de ligue cursis? Originalmente pensé que tú, después de alguna reforma, madurarías y aprenderías de tus errores para avanzar. No esperaba que siguieras siendo tan estrecho de miras, inseguro y egoísta. Arrodíllate. Pide disculpas al joven maestro Wu. Joven maestro Wu, por mi bien. Aún podría perdonarte la vida. ¿Hacerme arrodillar? ¿Puede la familia Wu soportarlo? Si me arrodillo hoy, la familia Wu será aniquilada. Solo porque él inició una empresa para ti y ayudó a tu empresa a salir a bolsa. Puedes perdonarlo por haberte violado. Lo proteges delante de mí. Y me haces arrodillarme ante él. No olvides. Soy tu prometido. Presuntuoso. A plena luz del día. ¿Te atreves a ponerle las manos encima a mi hija y albergar malas intenciones? ¿Lo crees o no? Llamaré a la policía y te haré pasar otros 10 años en prisión. Soy su prometido. ¿Prometido? En aquel entonces, el dinero del regalo de compromiso para Lin no era ni una fracción del de joven maestro Wu. ¿Cómo te atreves a seguir diciendo que eres su prometido? Guarda rápidamente tu patética arrogancia y grosería. No seas una molestia aquí. ¿Apestas a pobreza?
Estás arruinando el ambiente del banquete. Arrogante y grosero. Descarado. Este canalla merece morir. Después de 3 años en prisión, no has mejorado en absoluto. Tu futuro es sombrío. Y siempre serás un perro en el fondo de la sociedad, de mente estrecha. Miope. Ni siquiera puedes ver que CEO Tian siempre lo ha estado salvando. El cheque. Si tu comportamiento irrazonable hoy es por esto, toma estos 3 millones. Esto es la cantidad que es 100 veces el regalo de compromiso que me diste en aquel entonces. Toma este cheque y desaparece de mi vista para siempre. Entonces, arrodíllate y discúlpate con el joven maestro Wu. Piérdete. Poseo habilidades que alcanzan el cielo. A mis ojos, el dinero no es más que una serie de números. No me importa en absoluto este dinero. En aquel entonces, el regalo de esponsales que le di a tu familia no era solo dinero. También incluía el de mi madre. Brazalete de Jade dejado para su futura nuera. Madre. Esta pulsera, él nos la dio voluntariamente en aquel entonces. Ahora es toda nuestra. ¿Crees que no es adecuada? Me queda perfectamente. No la daré. Madre. Tía Su. ¿No es solo una pulsera rota? ¿Y él es quien la dio? ¿Cuánto podría valer? Tengo un amigo cuya tienda acaba de recibir un lote de pulseras con excelente translucidez. Te conseguiré un par. No dejes que esta basura haga que Lin Lin se sienta incómoda. ¿Eres realmente el joven maestro NG, mi preciado yerno, con tus palabras? Tía, simplemente le devolveré esta pulsera rota. Mira, acabo de devolvértela a la mano. Pero no la atrapaste. No me culpes, de acuerdo. Sin embargo, te advierto. No te atrevas a intentar extorsionarme. Hoy, con mi estimado yerno, o joven maestro Wood, aquí, aplastarte. Es más fácil que aplastar una hormiga. Esto fue dejado por mi madre, su único recuerdo. Realmente lo destruiste. Mira tu expresión inexpresiva. ¿Qué? ¿Quieres comerme o algo así? Te estoy advirtiendo. Este banquete de hoy fue organizado especialmente por el joven maestro Wu para nuestra Lin Lin. Si te atreves a tocarme un solo cabello, me aseguraré de que mueras sin un lugar de encierro. Me gustaría ver. ¿Quién muere hoy sin un lugar de entierro? Basta, Lin Chuan. Hoy irrumpiste. Primero interrumpiendo mi banquete de negocios, luego hablando irrespetuosamente al joven maestro Wu. Puedo pasar por alto todo eso. E incluso interceder por ti. Pero ahora, ¿realmente quieres ponerle las manos encima a mi madre? A tus ojos. ¿Acaso ni siquiera tienes la moral básica de respetar a los mayores? Debí haber estado ciega en aquel entonces, para haberte estimado alguna vez. Estos 3.000 yuanes son el dinero que pago por tu pulsera rota. He comprado esta pulsera rota. Mi mami puede destrozarla como quiera. Ahora, discúlpate inmediatamente con mi madre. ¿3.000 yuanes? Eres verdaderamente generoso. Este brazalete, aunque no es Jade Vitreo o verde imperial, pero este brazalete ha sido transmitido por 9 generaciones en nuestra familia Lin. Está en excelentes condiciones. Vale más de 30 millones. Es más, esta pulsera es el único recuerdo que dejó mi madre. Su valor no puede medirse con dinero. Se te está viendo la cola de zorro, ¿verdad? 30 millones, en efecto. Es obvio que acabas de ver que la CEO Tian está prosperando ahora y quieres extorsionarle dinero. Lin Chuan, eres verdaderamente repugnante. Una cosa es apestar a pobreza, pero tu conciencia está completamente podrida. Secretario Li, no digas eso. ¿Y si lo que dice es verdad? ¿No sería eso injusto para Lin Chuan? El joven maestro Wu, él... No te apresures a juzgar. Hoy, el anciano Su
El gran tasador del pabellón Duo Bao también está aquí. ¿Qué tal si hacemos que el anciano Su lo evalúe aquí mismo? Anciano Su, le molesto. Este anciano ha amado las antigüedades toda mi vida. Señor Su, un tasador senior del pabellón Duo Bao. Además, hoy, poder ayudar al joven maestro Wu con un pequeño favor. Es el mayor honor de este anciano. Esto no es Aid Imperial, ni es Aid Petro. Pero, la calidad de este té es delicada y suave. Su tacto como piel. En medio de su fresca calidez, emite un aroma fragante. Esto es un jade fragante de primera calidad, de un antiguo palacio imperial. Es inestimable. Su valor es incalculable. Incalculable. Anciano Su. Mis disculpas a todos. Mis más profundas disculpas a todos. Este anciano casi juzga mal este jade. Esto es solo una mera imitación. Es solo que su apariencia externa está bien imitada, eso es todo. Pero su artesanía interna es burda y de mala calidad. No vale un centavo. No vale un centavo. Parece que 3.000 yuanes es demasiado para ti. Dar 3.000 yuanes para despedir a un indigente así. Realmente no vale la pena. Basura inútil. Considerando que cuidaste de Lin Lin para mí durante 8 años, y para guardar su primera vez más preciada. Para mí, ella solo llegó a frotarse contigo por fuera. Te perdonaré la vida de perro hoy. Ahora arrodíllate. Y discúlpate conmigo, con Lin Lin, con la tía Su, con Yuyu, y con todos los invitados presentes. Por tu comportamiento descarado de hace un momento. Te permitiré que te arrastres fuera. Lin Chuan, es tu inmensa fortuna que el joven maestro Wu te permita irte. Deja a un lado tu patética e insegura autoestima. Arrodíllate y discúlpate. Luego toma el dinero que te doy. Y arrástrate. Fuera de aquí. Quizás te sientas un poco humillado aquí. Pero con el dinero que te doy, a los ojos de la gente común, seguirás siendo una persona superior. ¿Una persona superior? Sí, Yo Tian. Realmente eres considerado conmigo. Siempre pensé que él te coaccionó. Y fuiste forzada a someterte a él. Incluso quise llevarte lejos. Con mis habilidades, podría darte un estatus y una posición sin igual, y gloria y riqueza. Ahora parece. Yo soy la broma. En cuanto a ti, has perdido la oportunidad de ascender de un solo paso. Hablando de hacerme arrodillar, me atrevo a preguntar a todos los presentes, ¿quién tiene el derecho de hacerlo? En cuanto a ti, Wu Lian, te haré pagar tu deuda de sangre. Protege al joven maestro Wu. Arrogante y grosero. Wu Jiannen, un experto de primer nivel al servicio de la familia Wu. Menospreciando a todos. Él se atreve por sí mismo a desafiar a todos los presentes hoy. Todas las familias y figuras prominentes de Chounae. Mi Chounae no ha visto a una persona tan arrogante en mucho tiempo. ¿Quién te dio el coraje? Tío Jiannen. Así que es de la familia Wu, uno de los 3 grandes venerables. El gran maestro Jiannen ha llegado. El gran maestro Jiannen ha sido famoso por muchos años. Sus artes marciales de endurecimiento corporal hace mucho que alcanzaron la maestría. Si ese chico no fuera tan arrogante, gran maestro Jiannen no habría intervenido para lidiar con ese don nadie. ¿Quieres protegerlo? Estás equivocado. Hoy, no estoy aquí para proteger a mi joven amo. Estoy aquí en nombre de mi joven maestro, para golpear a un perro. Joven maestro, un personaje de tan baja clase, te ha desafiado repetidamente.
Por favor, permítame. Lisiarlo. Tío Jianen. Hoy es el banquete de negocios de Lin Lin. Ver sangre es de mal agüero. Te pido que te atengas a tus límites. Perdónale la vida de perro. Lin Chuan, te he dado una oportunidad. ¿Eres tú quien no la valoró? Estás buscando la muerte. Señorita, toda nuestra gente ha llegado. Rápido, ven conmigo a salvar al señor Lin. No podemos permitir de ninguna manera que la familia Wu le haga daño. Delante del gran maestro Jiannan. Todavía se atreve a ser tan arrogante. Este chico probablemente no sabe cómo escribir el carácter de la muerte. No es sorprendente. Gran maestro Jiannan no es alguien con quien este tipo de basura de bajo nivel pueda entrar en contacto. Hoy romperé cada centímetro de hueso en tu cuerpo. Para que tú, niño ignorante, sepas. El poder de un gran maestro es irreversible. ¿Quién se atreva a tocar al señor Lin? Es un enemigo de mi familia Qin. Señorita, el gran maestro Wu Jiannan de la familia Wu también está aquí. ¿Nuestra gente podría? Señor, nosotros nos encargaremos de los miembros de la familia Wu. Deberías irte primero. No hay necesidad. Sé que tienes habilidades en artes marciales, pero Wu Jiannen es diferente de Wu Ren. Él es un verdadero gran maestro. Un gran maestro es una existencia más allá de la gente común. La gente que traje probablemente no podrá contenerlos por mucho tiempo. Deberías irte primero. Qin Moren. No te busqué activamente, pero tú viniste activamente a mi puerta. Además, ¿tienes el cerebro aplastado por una puerta? En realidad, delante del tío Jiannen, querer proteger a un pedazo de basura de lo más bajo de la sociedad. Este joven maestro es misericordioso, considerando que una vez te perseguí. Arrodíllate y discúlpate conmigo ahora, y entrega obedientemente las acciones de tu familia Qin. Puedo considerar perdonarte la vida. De lo contrario, tu destino hoy solo será peor que el de este don nadie. Ataquen. Protejan al señor. No dañen a nuestra joven. Señor Lin. Tú, Wu. Atacar a una mujer. Veo que tú, un gran maestro, no eres nada especial. Señorita Qin, está bien. Señor, me salvó de nuevo. Este chico, ¿cuál es su origen? Su fuerza es en realidad tan formidable. Tío Jiannen, ¿está bien? Estoy bien. Solo fui descuidado por un momento. Por eso le di una pequeña abertura. A continuación, desataré el 30% de mi poder y lo aplastaré hasta la muerte. Un convicto recién liberado. Morir a manos del tío Jiannen es su gran fortuna acumulada durante 8 vidas. Gran maestro Jiannan, actúe rápido. Si esta basura muere, entonces la única mancha en el historial de mi hija desaparecerá. Si hubieras sabido que esto pasaría, ¿por qué no actuaste diferente entonces? Si te hubieras arrodillado obedientemente antes y te hubieras postrado en disculpa, ahora, ¿por qué estarías perdiendo la vida aquí? Hey, Qin Moren, te daré una última oportunidad. Arrodíllate obedientemente ante mí y sométete a mí. Puedo perdonarte la vida. Estás soñando. Hoy protegeré al señor Lin con mi vida. Si te atreves a hacerme daño, nuestra familia aquí no te dejará escapar. Solía pensar que eras bastante inteligente, pero ahora eres verdaderamente tonto. Tío Jiannen, deja a este mocoso con un soplo de vida. Quiero torturarlo lentamente, haciendo que desee estar muerto. En cuanto a la señorita Qin, ella también debería pagar el precio adecuado. William, no vayas demasiado lejos. Si haces esto, nuestra familia Qin no te dejará escapar de ninguna manera. Mocoso, estás buscando la muerte. Silencio. Dios mío, ¿qué acabo de ver? Gran maestro Jiannen fue enviado a volar por el puñetazo de este mocoso. Incluso escupió sangre. Tan joven. Ya posee una fuerza que supera a la de un gran maestro. Es simplemente increíble. Tío Jiannen, ¿está bien? Lin Chuan, eres verdaderamente presuntuoso. Atacas y hieres a la gente a la menor discrepancia. ¿Es este el resultado de tus 3 años de reforma en prisión? Ahora, arrodíllate rápidamente y discúlpate con el gran maestro Jiannan y deja que te perdone la vida. De lo contrario... Basta. Él acaba de decir que me rompería todos los huesos del cuerpo, me dejaría con un solo aliento y me torturaría lentamente hasta la muerte. ¿Por qué no hablaste entonces? ¿Quieres que me disculpe con él? Un perdedor que ni siquiera puede soportar 3 de mis movimientos. ¿Es siquiera digno? Te estoy salvando. Admito que tienes algo de habilidad. ¿Pero de qué sirve eso?
Hay innumerables maestros en este mundo. No se han convertido todos en herramientas de familias poderosas. Hoy, tú, el gran maestro Jian han herido, lo que significa que has ofendido a toda la familia Wu. Si la familia Wu te quiere muerto, incluso si posees un poder extraordinario, ¿de qué sirve tu habilidad que desafía al cielo? Incluso si no te consideras a ti mismo. Todavía tienes a tu padre y a tu hermana. 3 años cultivando al dragón, una mañana el fénix llora. El yo de hoy ya no es el mismo que hace 3 años. Quien se atreva a dañar a mi familia, exterminaré a todo su clan. La familia Wu, a mis ojos, no es más que hormigas. No distingue el bien del mal. No puede distinguir lo correcto de lo incorrecto, y lleno de tonterías jactanciosas. No solo me decepcionas, también me disgustas. La familia Wu es como hormigas a tus ojos, incluso las principales familias aristocráticas en Chongqing, los 3 grandes jefes de familia, no se atreverían a decir eso. Pasaste 3 años en prisión. Y ahora estás fuera, has superado a esas 3 grandes familias. Un convicto que cumplió 3 años de prisión, superando a los 3 grandes clanes. Eso es absolutamente imposible. Creo que se ha vuelto loco de tanto estar encerrado. Se ha vuelto loco. Si lo dejamos seguir alardeando, incluso afirmará ser el recién surgido venerable médico. El venerable médico emerge sobre Chongqing. Rugidos de dragones y cantos de fénix. ¿Qué clase de gran figura es ese venerable médico? Él controla el valle del dios de la medicina de Huaxia. Más del 90% de los activos farmacéuticos del país le pertenecen. Esa riqueza podría rivalizar con la mitad de una nación. Además, figuras poderosas e influyentes buscan su favor. Él es verdaderamente un dragón entre dragones, sin igual bajo el cielo. Él ¿es siquiera digno? Mi identidad como el venerable médico, en realidad posee un poder tan inmenso. En otras palabras, incluso el señor de la ciudad de Chongqing y los jefes de las 4 grandes familias, cuando se encuentran con el venerable médico, deben inclinar la cabeza, ¿verdad? Bajo el cielo, excepto por el señor de la nación Huaxia, cuyo estatus es medio paso superior al del venerable médico. Cualquiera que se encuentre con el venerable médico debe realizar la forma más alta de reverencia. Ser capaz de realizar la forma más alta de reverencia y rendir respeto al venerable médico es un honor de por vida. Ridículo, tú, un pedazo de basura que vive en lo más bajo de la sociedad, ni siquiera conoces la identidad del venerable médico. Me temo que, en el futuro, incluso si tienes la oportunidad de conocer al venerable médico, probablemente te perderás una inmensa oportunidad. Este tipo de basura no debe aparecer absolutamente ante su excelencia, el venerable médico. Ensuciaría los ojos del venerable médico y arruinaría el humor del venerable médico. Soy el venerable médico del que hablas. De verdad has ensuciado mis ojos y arruinado mi humor. Presuntuoso, el nombre de venerable médico es la gloria de la nación y goza de honor supremo. Te atreves a suplantar al venerable médico. Tu crimen merece la ejecución. Suplantar al venerable médico es equivalente a un insulto. Matarte no sería suficiente para calmar la ira del público. Afortunadamente, rompí lazos con este lunático. De lo contrario, nuestra familia habría sido implicada y habría sufrido. Amitabha, originalmente quería perdonarte la vida, pero suplantaste al venerable médico, cometiendo un gran tabú del mundo. Ni siquiera los inmortales pueden salvarte. Señor, el nombre del venerable médico es un tabú para todos nosotros. No debes desafiarlo de nuevo bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, incluso si arriesgo mi vida y pongo en juego a todos los miembros de la familia Qin, aún así no podremos salvarte. Señorita Qin, quédese tranquila. Sé lo que hago. No dejas de decir que quieres salvarme, pero en realidad solo quieres proteger tus propios intereses. A tus ojos, quizás sería mejor si muriera en prisión. Sin embargo, todavía quiero preguntarte, sí, soy de verdad el venerable médico aquí. Todos ustedes reverencian y adoran. ¿Abandonarías a Wu Lien y elegirías de nuevo? Si en esta vida pudiera obtener el favor del venerable médico, en la próxima vida, con gusto sería una bestia de carga. Pero tú, Lin Chuan, no eres el venerable médico. El título de venerable médico, cuando es pronunciado por tu boca, es profanado. Dices todo esto, nada más que para ganarte mi simpatía y hacer que te perdone la vida. Pero desafortunadamente, tu oportunidad conmigo se ha agotado. Todos los colegas. Este hijo rebelde ha cometido 2 crímenes que merecen la ejecución. En primer lugar, él, un simple plebeyo, violó las prohibiciones con artes marciales, hiriendo a los expertos de nuestra familia aristocrática. Debe albergar intenciones de causar caos en el mundo de las artes marciales de Chongqing. Su crimen merece la ejecución. En segundo lugar, se hizo pasar por el venerable médico. Es un crimen de exterminio familiar. Si no lo matamos hoy, cuando el venerable médico se enfurezca en el futuro, todos seremos culpables de un delito capital. Las palabras del gran maestro Jian Nen son razonables. Nuestra familia Hanoi jura ejecutar a este hijo rebelde. Nuestra familia Maoi ejecutará a este hijo rebelde. Y nuestra familia Enyu, más nuestra familia Tao,
La familia Luo apoya la moción. El señor solo tuvo un desliz verbal hace un momento, y no tenía intención de ofender al venerable médico. Si todos ustedes continúan siendo tan agresivos, entonces hoy, nuestra familia Qin se opondrá a ustedes. Qin Moren. Ni menciones que tu familia Qin ya no es lo que era. Todas las familias presentes, unidas, aún así solo colapsarían y se desintegrarían, convirtiéndose en cenizas. Apártate, todavía tienes una oportunidad de vivir. De lo contrario, muere. Colegas. Este hijo rebelde posee una profunda cultivación. Ya debe haber alcanzado la perfección de gran maestro. Actuemos juntos. Y matémoslo. Y matémoslo. Y matémoslo. Y matémoslo. ¿Quién se atreve a hacer un movimiento? Todo su clan será aniquilado. Papá. Wude, el jefe de la familia Wu, Solo estaba organizando para Lin Lin un banquete de empresa regular, como invitaste al señor de la ciudad Jing, al anciano Wang y al hombre más rico Chu. ¿A todos ellos? Un asunto tan pequeño, si los molesta a los tres, nuestra familia Wu no puede soportar las consecuencias. Consuegro. Canalla. ¿Quieres matarme? ¿A qué figura poderosa? ¿Ofendiste? Dios mío. Consuegro. Xiao Lian tiene un carácter y una conducta excelentes. Debe haber un malentendido aquí. Cállate la boca. Tu familia. ¿Qué clase de estatus humilde tienes para atreverte a ser mis suegros? Si vuelves a decir tonterías, te arrancaré la boca. Yo entiendo, papá. Debe ser este ex convicto, suplantando al señor Venner el médico, quien ofendió a alguna figura importante. El tío Jianen y yo nos estamos preparando para unirnos con otras familias, para ejecutarlo. Patriarca, el joven maestro tiene razón. Esta persona se hizo pasar por el Venner el médico y merece ser ejecutado por su crimen. Anciano Wang, con respecto al asunto de hoy, ahora está claro. Todavía le pido, en nombre del Valle del Dios de la Medicina, que se ocupe de esta persona. Este es, de nuestro Valle del Dios de la Medicina, el nuevo señor Venner el médico. ¿Cuán noble es el estatus del Venner el médico? Desde altos funcionarios y nobles, hasta vendedores ambulantes y plebeyos. Cualquiera que se atreva a ofenderlo, será ejecutado sin excepción. La llegada del Venerable médico a Chonai es una bendición para todos los clanes. Ahora, alguien a plena luz el día suplanta al Venerable médico. Nuestra familia Chu será la primera en ofrecer. Sí, para no ensuciar sus manos, anciano Wang y Valle del Dios de la Medicina. Nuestra familia Wu está dispuesta a hacerlo por usted, para ejecutar a esta persona. Mátenlo. Lin Chuan, te dije que te fueras hace un momento, pero insististe en alardear de tu fuerza. Ahora, mereces morir. Señorita, anciano Wang del Valle del Dios de la Medicina, señor de la ciudad Jian, y el hombre más rico Chou. Todos están aquí. Has hecho tu mejor esfuerzo. No te involucres más. Qin Moren de la familia Qin saluda al anciano Wang. Cuando mi difunto padre, Qin Wechong, vivía, él me trajo a presentarle mis respetos. Esta señorita Qin está junto al Venerable médico, y su relación parece bastante especial. Recuerdo. ¿Señorita Qin necesita algo? Señorita, Anciano Wang. Señor Lin. No fue intencional hace un momento ofender al Venerable médico. Más bien, ellos fueron agresivos. El señor Lin solo tuvo un desliz verbal. Pero ellos no lo dejaron pasar, queriendo condenar a muerte al señor Lin. Todos los venerables médicos anteriores han sido justos y benevolentes. Creo que incluso si el venerable médico estuviera presente, no lo harían. Por el desliz verbal momentáneo del señor Lin, derribarlo cruelmente. Presuntuoso. Ofender al Venerable médico es un crimen castigado con la muerte. ¿Cómo puede una joven de la familia Qin como usted salirse con la suya? ¿Alguien? Maestro de pabellón Wang, usted es. Este asunto concierne al Venerable médico. Debería ser manejado por mí, el Valle del Dios de la Medicina, personalmente. ¿Quién le dio la audacia de actuar en nombre de mi Valle del Dios de la Medicina? No crea que solo porque hoy vino a servirte, puede usar falsamente el nombre de mí, Valle del Dios de la Medicina. Anciano Wang. Este humilde no se atreve, no me atrevo. La señorita Qin tiene razón. El Venerable médico es justo y benevolente. ¿Cómo podría él, por un mero desliz involuntario de la lengua, golpear cruelmente a otros? Ustedes. Esto no es mantener el prestigio del Venerable médico, sino que es calumniar al Venerable médico. En el futuro, si alguien menciona este asunto, entonces ¿no se convertiría el Venerable médico en un demonio arrogante y sanguinario? En mi opinión, ustedes son los que merecen ser ejecutados, señor Lin. Esas personas lo ofendieron hace un momento. ¿Cómo desea tratarlos? el Valle del Dios de la Medicina. Está bajo el mando del Venerable médico. Tiene vastas propiedades a su nombre. Este anciano es el maestro de Valle del Dios de la Medicina de la sucursal de Chonai. Es mi subordinado. Sin embargo, todavía no lo conozco. Comenzar una masacre frente al señor de la ciudad de Chonai y el hombre más rico de Chonai.
Dañaría la reputación del Venerable médico. No es apropiado. Este banquete de negocios termina aquí. Todos los demás, fuera. Además, en cuanto a la familia Wu, personalmente ajustaré cuentas contigo más tarde. Lin Chuan, esta es la ceremonia de cotización de mi empresa. ¿Con qué derecho dices que está cancelado y punto? ¿No viste al anciano Wang, de pie junto a este inútil? No debes desafiarlo. ¿No escucharon lo que dijo el señor Lin? ¿Por qué no se van todos? Anciano Wang, por favor, vea. Yo y el magnate Chu, señor de la ciudad Jing, usted también debería irse primero. Otro día, cuando me encuentre con el venerable médico, le transmitiré sus palabras. Gracias, anciano Wan. Entonces, no le molestaremos más. Gracias, anciano Wan, por su agudo discernimiento, su gran amabilidad y virtud. Ciertamente lo tendré en cuenta. Señorita Qin, es usted demasiado amable. El señor Lin y yo todavía tenemos algo que discutir. Por favor, concédanos algo de conveniencia, señorita Qin. Pero, Señorita Qin, quédese tranquila. Estaré bien. Señor Lin, ¿puedo echar un vistazo a la ficha del venerable médico que lleva? Ficha del Venerable médico. Realmente es la ficha del venerable médico. Discípulo de 9ª generación del Valle del Dios de la Medicina, anciano Wang Qingshen de la rama Chonai. Saluda al venerable médico. Levántate. Gracias, venerable médico. Venerable médico. Desde que Chonai, el rugido del dragón y el canto del fénix descienden del cielo, los 100 clanes y las familias aristocráticas, todos se enteraron de su aparición en el mundo. 7 días después, nuestro Valle del Dios de la Medicina organizará en la primera torre de Chonai, la Torre de la Grulla Amarilla, un banquete de bienvenida para usted. En ese momento, el Valle del Dios de la Medicina y sus fuerzas de rama dispersas por varias regiones también enviarán representantes para venir a conocer al venerable. Los 100 clanes principales de Guasya también se reunirán de todas las direcciones para hacer felicitaciones. No hay necesidad de esto. De hacer un espectáculo tan grande. La influencia del Valle del Dios de la Medicina se extiende por todos los rincones de Guasya, controlando más de la mitad de la riqueza de Guasya. Un solo movimiento afecta a todo el cuerpo, incluso podría afectar la industria farmacéutica global y las líneas vitales económicas. Sin embargo, desde que falleció el anterior venerable médico, el Valle del Dios de la Medicina y sus fuerzas de rama en varias regiones han experimentado desacuerdos. Entre ellos, algunas fuerzas de rama también han cometido actos que violan los principios y normas del Valle del Dios de la Medicina. Este banquete de bienvenida es una oportunidad perfecta para restablecer el prestigio de nuestro Valle del Dios de la Medicina. Ser un venerable médico es realmente problemático. Todo seguirá los arreglos del anciano Wan. Gracias por su confianza, venerable médico. Este anciano no defraudará su confianza, venerable médico. Venerable médico. Esta es la del banquete de bienvenida. Ficha de los 9 dragones y gritos de Fénix. Simboliza su suprema condición y posición. Esta tarjeta es la tarjeta suprema del dragón de nuestro Valle del Dios de la Medicina. Solo existe una tarjeta así en el mundo. Con esta tarjeta puede realizar compras en cualquier lugar, sin límite de gasto. Anciano Wan, veo que usted ya es bastante mayor. No hay necesidad de inclinarse siempre cuando me hable. Si usted no tiene nada más, me retiro ahora. Venerable médico, lo acompañaré a la salida. No es necesario. No me gusta que otros me sigan. Envíen gente del Valle del Dios de la Medicina a los 9 grandes maestros para proteger en secreto al venerable médico. No molesten al venerable médico. Sí. Vayan. señor Lin, me salvó la vida. Esta es la llave de lava y Ashin Yu, villa número 1. Es una pequeña muestra de mi agradecimiento. Por favor, acéptelo. Los médicos salvando vidas es simplemente parte de su deber. Señorita Qin, es usted demasiado amable. El lema ancestral de nuestra familia Qin es, una gota de amabilidad, debe ser correspondida con un manantial que brota. Señor Lin, si no lo acepta, me sentiré realmente incómodo. Por favor, acéptelo. Si ese es el caso. Entonces gracias, señorita Qin. Mi familia todavía me está esperando. Así que volveré primero. De acuerdo. Deje de mirar, señorita. Si sigue mirando, se le saldrán los ojos. Estás buscando una paliza. La Villa Bahía Shinryu. ¿Acaso nos has traído al lugar equivocado? Sí, Chao Chuan. He oído hablar de este lugar. Cuesta más de 100.000 por metro cuadrado. Es el desarrollo inmobiliario más caro de aquí. Esta es. Está cerca de el lugar de trabajo de Chao Su.
Está a solo 2 paradas de metro. Chaozu, Papá. Tengo que reportarme a la compañía mañana. No tengo tiempo para acompañarlo aquí a soñar despierto. Chaozu. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Si gano. Entonces ya no te enfades conmigo. Si pierdo, te dejaré hacer lo que quieras conmigo. Si pierdes, entonces desaparece de mi vista para siempre. Dios mío. ¿Qué es ese olor horrible? Din Ya-chen, la compañera de clase de Linsu. Resulta que es una familia de indigentes. ¡Qué mala suerte! Lingsu, perra. Siempre me superaste en la escuela. Hoy, finalmente es mi turno. lo siento, nos iremos de inmediato, Papá. ¿Nuestra familia vive aquí? No vamos a ir a ninguna parte. Lo sé. ¿Quieres hacer algo por la familia en tu corazón? Papá puede venir a la entrada de esta zona de villas y mirar alrededor y ver el paisaje interior. Estoy muy contento en mi corazón. Papá. De ahora en adelante, este será el patio trasero de nuestra familia. Cuida tu boca. Chico, ¿quién te dio el descaro Lee Dae-gen, jefe de departamento del Grupo Kim. de hablarle así a mi novia? Pídele disculpas ahora mismo. Cariño, no te enojes. Gente como nosotros, de la clase alta. ¿Cómo podemos fácilmente rebajarnos al nivel de esta basura de clase baja? Especialmente, acabas de ser ascendido a jefe del departamento de marketing del Grupo Kim. Tu salario anual es de 3 millones. Toda esta familia es suya. Sus ingresos anuales ni siquiera llegan a 30.000. De lo contrario, no habría un hedor tan fuerte a pobreza. Debes ser el hermano de nuestra belleza de la clase, Lin, el convicto reformado, ¿de verdad? Con ojos esquivos. Parece que tu reforma no fue muy efectiva. Tú y tu familia vinieron aquí. No están intentando colarse en nuestra comunidad para robar cosas, ¿verdad? Tú. Lin Chuan, puedo confiar en ti. Desde la infancia hasta la edad adulta. ¿Cuándo te he mentido alguna vez? Din Ya-chen, deja de calumniar a la gente aquí. Mi familia vive justo aquí. Lingsu, estás viendo que comí demasiado en el restaurante Michelin y me estás molestando deliberadamente para ayudarme a digerir. Tu familia vive aquí. ¿Sabes cuánto cuestan las casas aquí? Aunque vendieran todos los riñones de tu familia, no sería suficiente para comprar un solo inodoro aquí. Eso no es asunto tuyo. Creo que has sido pobre por demasiado tiempo. Y eso te ha confundido. Mi querido es el jefe del departamento de marketing del Grupo Kim, con un salario anual de 3 millones. Solo hipotecó una villa normal para convertirse en un distinguido propietario de la bahía Xingyue. ¿Y ustedes? Es por el cosiendo en prisión. O por tu salario de pasante de 3.000 al mes. O quizás este tío que barre las calles. Exacto. Tu papá. Para ayudar a este hermano convicto reformado tuyo a encontrar esposa. Incluso tomó un trabajo adicional, de medio tiempo, recogiendo heces. Con razón no huele tan mal. Exacto. Cuida tu boca. De lo contrario, puedo ayudarte. ¿Te atreves a golpearme? Cariño, ¿le golpeó? Chico, estás buscando. Esto no ha terminado hoy. Seguridad, seguridad. The film was translated and narrated Señor by Lee, M. soy el Media. gerente de nuestra bahía Xinyu, distrito de Villas. Bienvenido a casa. Bienvenido, mis narices. Nos golpearon justo en nuestra puerta. ¿Son ustedes guardias de seguridad? ¿Solo de adorno? Señor Lee, le ruego que se calme este asunto. Definitivamente le daré una explicación. Golpear a alguien en la entrada de nuestra comunidad. Ahora MISMODN. Una disculpa a nuestros distinguidos propietarios. Me disculpo con usted. Lo siento. Papá. No necesitamos disculparnos. Chao Chuan. Son gente rica. No podemos permitirnos ofenderlos. Ellos tampoco pueden permitirse ofendernos. ¡Qué arrogancia! No quiero que este viejo y feo vejestorio se disculpe. Quiero que tú te disculpes conmigo. Y me compenses por los daños. 1 millón por angustia emocional. De lo contrario, llamaré a la policía y haré que te arresten. ¿1 millón? ¿Cómo podría nuestra familia tener tanto dinero? Señorita, por favor, considere que usted y nuestro Chaozu son compañeros de clase. No me haga pagar, ¿de acuerdo? Me disculpo con usted. Me arrodillo y me postro para pedirles perdón. Papá. Papá. Pídele disculpas a mi papá ahora, y a Chaozu. Puedo dejarlo pasar. De lo contrario, soportarás las consecuencias tú mismo. Me estás exasperando. Solo has estado una vez. No quiero perder a mi hijo. Papá. Lo siento.
Pero de verdad no te mentí. Con mi identidad, ellos no se atreven a meterse conmigo. Nuestra familia Lin ha sido honesta e íntegra por generaciones. Como pude haber dado a luz a ti, hijo que no sabe ser realista? Chico, agrediste físicamente a nuestros distinguidos propietarios primero hoy, y luego los amenazaste verbalmente. Si no te disculpas, no me culpes por ser descortés. Está bien, papá. Al menos eres el administrador de propiedades de esta comunidad. Deberías tener algo de sentido común. ¿Cómo te atreves, sin siquiera preguntar, a hacernos disculpar con ellos? Ellos son propietarios. ¿Y nosotros no? Abre bien los ojos y mira con claridad. Esta es la villa en la Bahía Xingyu, la propiedad más cara de Chong'an. Mira la apariencia empobrecida de tu familia. Ni siquiera eres apto para recoger basura aquí. ¿Y aún así te atreves a llamarte propietario? Te lo diré por última vez. Discúlpate inmediatamente. De lo contrario, las consecuencias serán más de lo que puedes soportar. Si me ofendes, tampoco podrás soportar las consecuencias. La boca de este indigente es realmente terca. Lingsu, tu pasantía recién adquirida es en el grupo Qin. Aunque no es en el departamento de marketing, pero con solo una palabra de mi querido, puedes ser despedido inmediatamente. Y serás incluido en la lista negra en todo Chong'an. Ahora, haz que tu inflexible hermano criminal reformado se arrodille y se disculpe conmigo, considerando que fuimos compañeros de clase. ¿Podría perdonarte? Solo disculparse no es suficiente. Ahora, lámelo para mí. Estás acosando demasiado a la gente. Esto no es acosar a la gente. Esto es supresión de una clase superior. ¿Qué tal esto? Esta noche, ven a mi villa y sé mi secretaria personal. Mañana te haré un empleado a tiempo completo. Quítale las patas de encima. Mocoso, ¿te atreves a ponerle una mano encima? Rómpanle las piernas. Abre tus ojos de perro y ve claramente. No tomes una tarjeta sin valor y te atrevas a suplantar a un propietario de la comunidad. Hoy nadie puede salvarte. Número 1. Tarjeta de acceso de la villa número 1. Tú, el propietario. El más noble y super VIP de la Bahía Xingyu. Super VIP. Villa número 1. Señor, estaba ciego hace un momento, le pido disculpas. Merezco morir, merezco morir, merezco morir. Imposible. Es un ex convicto que acaba de salir de prisión. ¿Cómo podría ser propietario aquí? Y además, eres el super VIP propietario de la villa número 1. La villa número 1 vale al menos 1.000 millones. ¿Qué usaría para comprarla? Ya sé, debe haber robado esta tarjeta de acceso. Toda su familia quiere aprovechar la oportunidad para robar en la villa número 1. Yachen tiene razón. La villa número 1 vale 1.000 millones, ¿sabes? Mira lo desaliñada que se ve su familia. Olvídate de 1.000 millones. Probablemente ni siquiera puedan conseguir 100.000. Señor Lee, ¿estás insinuando que el robo de un propietario no es poca cosa? Especialmente cuando se trata de la villa número 1. Presumiblemente, tú, como gerente de la propiedad, también estás implicado. Por favor, explica, ¿de dónde sacaste esta tarjeta de acceso? Acabas de decir, somos los propietarios Super VIP. ¿Cuál es tu actitud hacia nosotros ahora? Esta tarjeta me la dio un amigo. Si el señor Lee no me hubiera recordado, realmente habría sido engañado por ti, ladrón. La villa número 1 vale 1.000 millones. ¿Cómo podría un indigente como tú posiblemente conocer a un amigo tan generoso? Eso es hilarante. Si no tienes un espejo, debes tener orina, ¿verdad? Ni siquiera miras qué clase de persona eres. Y aún te atreves a decir, amigos generosos, nos regalaron una villa lujosa de 1.000 millones. ¿Por qué no dices que conoces al hombre más rico de Chong'an y que esta villa te la dio el hombre más rico? Chubai Lee, el hombre más rico de Chong'an. De hecho, querría darme regalos valorados en más de 100 millones. Pero depende de si estoy dispuesto a aceptarlos. Creo que has sido expuesto por robo. Y ahora te has descontrolado por completo, ¿no es así? ¿Y Chu, el hombre más rico, dándote cosas? Y depende de si los aceptas o no. ¿Por qué no dices el señor de la ciudad Jin de Chong'an? ¿O quizás el anciano Wang del Valle del Dios de la Medicina? Sea aún más audaz. Solo di directamente. Es el venerable médico que acaba de aparecer en el mundo. Chao Chuan. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Le prometiste a papá que cambiarías de vida. Papá, soy el venerable médico. Durante estos 3 años en prisión. Cállate. ¿Completamente estúpido?
¿Creerte de verdad? Redúzcanlo, rómpanle las piernas, luego envíenlo a la comisaría. Gerente, esa tarjeta no fue robada por Chao Chuan. La recogí en la calle mientras barría. Viejo, ¿me tomas por un niño de 3 años o un idiota? ¿Te atreves a ponerle una mano encima a mi papá? Estás buscando la muerte, ¿no? Maldita sea, ¿realmente te atreviste a golpearme? ¿Por qué siguen todos ahí parados aturdidos? Atrápenlo. Alguien está matando gente en la entrada de la comunidad. Llamen a todos nuestros hermanos y traigan su equipo. No, corre, Chao Chuan. Corre. Papá, estoy bien. Chico. Maldita sea. Si hoy no te rompo ambos brazos y ambas piernas, entonces no me llamo como me llamo. Ninguno de ustedes escapará hoy. Chao Chuan, corre. Ling Chuan, en un momento como este, no intentes ser valiente más. Date prisa y vete. Mátenlos por mí. Alto. Mis disculpas, señor Lin. Llego tarde. CEO King. Soy yo. Soy del grupo King. Lee Daigen, jefe del departamento de marketing. Por favor, vea si lo ha confundido con otra persona. ¿O quizás hay algún malentendido entre usted y él? Este chico es un criminal que acaba de salir de prisión. Esta noche, trajo a su padre y a su hermana, planeando colarse en la villa número 1 para robar cosas. Por suerte, lo descubrí a tiempo, y notifiqué a la administración de la propiedad y a seguridad para que se prepararan para aprehenderlo. ¿Sabe quién es el dueño de la villa número 1? El dueño de la villa no. 1. Siempre ha sido muy misterioso, se dice. Mía. Esa familia realmente merece morir. Realmente se atrevieron a robar de la villa del CEO King. Son simplemente bestias imperdonables. ¿Qué derecho tienes a pegarme? Claramente estaba defendiendo al CEO King. Insultar la reputación del señor Lin. Merece una paliza. Secretario Song, como pudiste, por el bien de un ladrón. No fue lo que dije lo suficientemente claro. Y aún te atreves a insultar la reputación del señor Lin. Esta villa no. 1. El CEO King ya se la ha dado al señor Lin. El señor Lin está regresando a su propia casa. Y tú, de hecho, te atreviste a detenerlo y acusarlo de robo. CEO King, por favor, perdóneme. No sabía que el señor Lin era su amigo. Fueron ellos dos quienes me incitaron. Como gerente de propiedades de nuestra familia King, ni siquiera tienes tanta capacidad para distinguir el bien del mal. Estás realmente ciego. Ahora, inmediatamente. Quítate ese uniforme. Y vete. CEO King, por favor, deme otra oportunidad. Definitivamente abriré más los ojos en el futuro. Señor Lin, estaba ciego. Estaba completamente ciego. Por favor, deme otra oportunidad. Dije. Ofenderme es algo que no puedes soportar. CEO King, por favor, considere mi arduo trabajo en la empresa del grupo durante tantos años. Por favor, deme una oportunidad. Yo solo estaba intentando gastarle una broma al señor Lin. Exacto. Solo estábamos bromeando. En realidad, Xiaoxu y yo somos compañeros de secundaria. Tenemos una muy buena relación. No es así. Xiaoxu, no te conozco. Lingxu, ¿cómo pudiste hacer esto? Te has hecho grande y has olvidado a tus viejos compañeros de clase. ¿Te queda algo de conciencia? La conciencia es para las personas, no para alimentar perros. Tú. Ya que dijiste que estabas bromeando, lo creeré. Muchas gracias, CEO King, por su comprensión. Muchas gracias. CEO King, usted realmente tiene un ojo perspicaz para la gente. Entonces déjame gastarte una broma también. Lee Daigen, ahora te relevo de todas tus funciones. Abandona la empresa inmediatamente. CEO King, por favor, deme otra oportunidad. Definitivamente haré que la empresa. Señor Lin, permítame guiarle. Señorita King, gracias por la molestia. Chaosu, ¿quieres ver nuestra nueva casa? Chao Chuan, ¿todo esto es real? Lo garantizo con mi carácter. Todo es real. Vamos. Cariño, está bien, ¿no acaba de decir el CEO King? Estaba bromeando. El CEO King estaba bromeando. Todavía soy el del grupo King, jefe del departamento de marketing. Cariño, no nos quedemos aquí más. Volvamos, y te daré un buen descanso. De acuerdo. Hola, vicepresidente Ma. ¿Por qué me llama tan tarde? Lee Daigen, estás despedido. Además, las investigaciones muestran que eres sospechoso de falsificar ventas. Solo espera a ser investigado. Cariño, vámonos rápido a casa. Maldito. Todo es tu culpa. Fuera de mi vista. Todo es culpa mía hoy. No me comuniqué antes con la administración de la propiedad, causando que el tío Lin y el señor Lin fueran agraviados. CEO King, es usted demasiado amable. Le dio a nuestra familia una casa tan grande. No puedo agradecerle lo suficiente. CEO King, ¿por qué le diste una casa a Chao Chuan? Esta casa es demasiado valiosa. No podemos aceptarla. Tío Lin, no necesitas llamarme CEO King. Puede llamarme Moren. El señor Lin me salvó la vida antes. Por no hablar de una casa. Incluso si fuera. Ofrecerme en matrimonio, nuestra señorita estaría dispuesta. No digas tonterías.
Señorita Lin. Me enteré esta tarde de que usted se ha unido a nuestro grupo Kin. ¿Es así? Sí, así es. Me preguntó si le interesaría el puesto de gerente del departamento de marketing. No, Seokin, acabo de graduarme, y no tengo todavía ninguna experiencia laboral. Ya he revisado su currículum. Aunque no tiene mucha experiencia laboral durante su tiempo en la escuela, sus conocimientos profesionales son muy sólidos. Experiencia, bueno, puede acumularla lentamente a través del trabajo. Nuestra Yuer también puede ayudarle. Pero, señorita Lin, bienvenida a nuestra empresa. De ahora en adelante, seremos como familia. De acuerdo. Papá. Despediré a la CEO Kin y la señorita Song. Entonces, tío Lin, me voy ahora. CEO Kin, mi papá anteriormente, me seguía instando a encontrar una esposa para continuar el linaje de la familia Lin. Me temo, si sigues quedándote así, él malinterpretará. Es bueno que haya sido un malentendido. ¿Tú qué dijiste? Ya no necesita llamarme CEO Kin. Puede llamarme Moren. Esto. Lin Chuan. ¿Puedo llamarte así? Por supuesto que puedes. Lin Chuan. Quiero pedirte un favor. No sé si te es conveniente. Moren, por supuesto, dime. Bueno, mañana es el banquete de cumpleaños de mi abuelo. Quiero que asistas como mi novio. Y me acompañes. Pero no malinterpretes. Es solo fingir ser mi novio. Esto, me temo. Nos vemos mañana en el Hotel Bahía Azul. Hey, señorita, espérame. Hoy, nuestro hotel tendrá un invitado que llegará del más alto estatus. Da órdenes. Presta especial atención. Absolutamente no permitas que ocurra ningún error. Director Jin, para que alguien le haga prestar tanta atención, debe ser una orden del Valle del Dios de la Medicina. ¿Verdad? Pregunte menos, haga más. ¿Le beneficiará? Sí. Director Jin, ¿cuáles son las características de este distinguido invitado? Así podré tener una dirección clara sobre qué buscar. Esa es una buena pregunta. Este distinguido invitado posee una tarjeta suprema del dragón. Suprema, tarjeta suprema del dragón. Otorga paso irrestricto dentro de este territorio. No es este distinguido invitado. Silencio, el nombre de esa persona no es algo que usted o yo podamos mencionar casualmente. De órdenes, preste especial atención. Avíseme de inmediato cuando llegue el invitado distinguido. Si no logramos recibirlos adecuadamente, tanto usted como yo enfrentaremos graves consecuencias. Si se cumple esta importante cifra, quizás incluso yo pueda avanzar un paso más. Entonces, este puesto mío será suyo en el futuro. Espero no haberte hecho esperar demasiado. Nosotros también acabamos de llegar. Hemos estado de pie aquí, durante media hora. Tengo los pies entumecidos. Señorita, esta vez usted está verdaderamente muy involucrada. Este es el regalo que trajiste, ¿verdad? El yerno celebra el cumpleaños del abuelo. Venir sin regalo no es apropiado. Gracias. Lin Chuan, ¿cuánto costó este regalo? Te transferiré el dinero. Después de todo, te pedí que vinieras a ayudar. No puedo dejar que gastes dinero. No es necesario. Esto no vale mucho de todos modos. Lin Chuan, no me malinterpretes. No estoy desaprobando tu regalo. Es solo que el asunto de hoy concierne la reputación de la familia Kin como novio. Este regalo debería ser, de hecho, más valioso. No te preocupes, no soy tan mezquino. Entonces, por favor. Hola, Seokin. El porte del CEO King es cada vez más cautivador. Hola, CEO King. Mi posición en la familia Kin es un poco delicada. Si alguien después te ataca intencionadamente, aún deberías esforzarte al máximo en contenerte un poco. ¿Y si no puedo contenerme? Entonces tendré que sacarte de apuros. Segundo tío, segunda tía, permítanme presentarles a todos. Este es mi novio, Lin Chuan. Qintao, ¿qué estás haciendo? Esta persona desconocida no es digna de asistir a nuestro banquete de la familia King, y mucho menos digna de sentarse a la mesa principal conmigo. Él es mi novio. Tu futuro cuñado. Te pido que seas más respetuoso. Un convicto sin estatus, sin antecedentes. ¿Qué hay en el que deba respetar? Su presencia solo traerá vergüenza a la familia King. Si realmente le importa, la familia King
mientras los demás invitados aún no se han dado cuenta. Haga que se vaya rápido. Cierto. Quizás nadie está muy familiarizado con el novio de mi prima. Por suerte hice mi tarea. Presentaré debidamente al novio de mi prima a todos. Veamos qué clase de persona sobresaliente es realmente. Que de hecho hizo que la principal hija favorecida del cielo de Chonai rechazara una alianza matrimonial con la familia Ken de la capital imperial. Joven maestro King. Lee Dai-gen. Vengan, permítanme presentarles a todos. Este es Lee Dai-gen. Él es el jefe de la sucursal recién establecida de nuestro grupo King. Casualmente, el gerente Lee y su novia conocen un poco al novio de mi prima. Qin-tao, ¿qué quieres decir con esto? Fue despedido por mí ayer, debido a su mala conducta. Sin embargo, ¿le dejas asumir el papel de jefe de la nueva empresa? ¿Qué quieres decir? Prima, lo que dices no es correcto. Solo porque se portó mal bajo tu dirección, no significa que se portará mal bajo la mía. Puede que seas competente en los negocios, pero cuando se trata de gestionar personas, definitivamente no eres tan hábil como yo. Bien. Un buen pájaro elige su árbol para posarse, ya que el joven maestro King me dio esta oportunidad. Definitivamente tengo que recompensarlo. Bien, bien. Date prisa y presenta a todos al novio de mi prima. ¿Qué clase de persona extraordinaria es, después de todo? Sí, joven maestro King. Es solo un convicto que pasó 3 años en prisión como recluso de un campo de trabajo. Su padre, para ahorrar dinero para él, para que se casara, incluso aceptó un trabajo a tiempo parcial, recogiendo estiércol. El estilo de vida de mi hermana no es apropiado. Además, Hey, tú. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? Si te atreves a fabricar mentiras de nuevo e insultar a mi hermana, te mataré. Joven maestro King. Joven maestro King debe salvarme. ¿Él realmente matará a alguien? Hace 3 años, él fue encarcelado por lesiones graves. ¿Realmente matará a alguien? Presuntuoso. El banquete de mi familia King. ¿Cómo puede tolerar a una persona grosera y arrogante, causando problemas aquí? Guardias, échenlo de aquí. Es el joven Edioteio. No puedes escuchar solo su versión de la historia. Está claro que él fue quien provocó primero a la familia Lin. Eres grosera y caprichosa, arruinando la alianza matrimonial entre la familia King y la familia Ken de la capital imperial. Y hoy, en el gran cumpleaños de tu abuelo, un día tan importante, traes a un inútil bueno para nada a la casa. ¿Quieres poner la reputación de la familia King dónde? Me gustaría ver quién se atreve a ponerle una mano encima. Lin Chuan es mi novio. Él también está aquí hoy para asistir al banquete de cumpleaños del abuelo. No tienes derecho a echarlo. Esto es realmente una hija adulta que no se puede retener en casa por un hombre tan de mala reputación. ¿Te atreves a ser tan irrespetuosa con nosotros, los mayores, en el futuro? Si realmente se te permitiera heredar el gran poder de la familia King, entonces nosotros, los mayores, ni siquiera nos atreveríamos a respirar libremente. King Moren, no creas que solo porque has logrado algo en la empresa, puedes ser aquí imprudente, arrogante, irrespetuosa con los mayores, y atreverte a ignorar la reputación de la familia King. ¿No tienes miedo de la disciplina familiar? ¿O de ser expulsada de la familia King? El banquete de hoy, que se celebra en el Hotel Bahía Azul, Salón de Banquetes de Monte, es un gran honor para nuestra familia King. Está atrayendo la atención de todo Chonai. No permitiré que nadie empañe el nombre de la familia King. Si insistes en ignorar la reputación de la familia King y proteger a esta basura, muy bien, entonces los dos fuera, guardias. Ahora, sáquenlo. Hace mucho que oí que la familia King ya no es lo que era. Durante los últimos 3 años ha dependido de Moren para revertir su declive y estabilizar sus cimientos. Al principio no lo creía. La familia King, después de todo, es una familia aristocrática centenaria. No debería carecer tanto de talento. Pero al verla hoy, miope, incapaz de distinguir el bien del mal, no hay una sola persona capaz de gran utilidad. La familia King es verdaderamente lamentable. ¿Cómo te atreves? Nuestra familia King es una familia aristocrática, después de todo. Tú, un convicto de reforma por trabajo, ¿te atreves a hacer comentarios sin fundamento y calumniarnos? De mente estrecha, ignorante tontamente. Si la familia King estuviera en tus manos, habría perecido hace mucho tiempo. Tú. King Moran, ¿qué tan desesperada estás por un hombre? Por un hombre tan salvaje. Debes hacer que hoy, frente a todos estos distinguidos invitados, desgracies por completo a la familia King. Bastardo. Hoy te mataré a golpes.
Déjame mostrarte lo que es el poder invariable de una familia noble. Hijo, ¿estás bien? ¿Realmente te atreviste a golpear? Lin Chuan, tú. Lin Chuan, no debí haberte traído aquí, involucrándote en este problema. Segundo tío, me llevaré a Lin Chuan y me iré ahora mismo. ¿Golpeas a alguien y luego quieres irte? ¿Cómo voy a arreglármelas en Choma y de ahora en adelante? ¿Dónde están mis guardias de la familia Qin? Rómpanle las extremidades. Cuélguenlo en la entrada como advertencia. Todo este ruido. ¿Qué clase de decoro es este? Abuelo, Dios mío, viejo maestro, por favor, no se enoje. abuelo. No es que insistamos en armar un alboroto. Ella, Kim Moren, en tu cumpleaños, trajo a un convicto de mala reputación, que está diciendo tonterías aquí, calumniando y provocando a nuestra familia Kim. Por eso nos vimos obligados a... Silencio. ¿No se han deshonrado lo suficiente? Moren, ¿es este el joven novio que trajiste? Abuelo, por favor, escuche mi explicación. Lin Chuan, él. Basta, lo que acaba de pasar. Ya lo sé todo. Puedes enfrentarte a personas de mucho mayor estatus y posición que tú, ni humilde ni arrogante, argumentando lógicamente. Cuando tu amada mujer está siendo intimidada, te atreves a levantarte y refutar, sin ceder ni un ápice. Correcto, no está mal. Así es como un yerno de nuestra familia Qin debe ser. Gracias por su elogio, abuelo. Rápido, dale las gracias al abuelo. Muchas gracias por su aprobación, anciano Qin. Le deseo felicidad como el mar y longevidad como las montañas. Bien, el banquete de cumpleaños de este año está excepcionalmente animado. Demuestra que nuestro grupo Qin, bajo el liderazgo de Moren, ha vuelto al buen camino, y, además, ha logrado resultados notables. Por eso, pudo atraer a tantas familias distinguidas a venir. Moren, has trabajado duro. Abuelo, poder dar lo mejor de mí por la familia Qin y aliviar sus preocupaciones. Es lo que debo hacer. Ella realmente se atreve a reclamar este crédito para sí misma, viejo maestro. Las ganancias de nuestra familia Qin, este año, en comparación con el año pasado, no han visto un aumento significativo. ¿Por qué en años anteriores no se habían reunido tantas figuras prominentes? Y sin embargo hoy, es precisamente así. En realidad, con respecto a este asunto, no tiene absolutamente nada que ver con Qin Moran. Segunda nuera, sé que normalmente tienes muchos prejuicios contra Moren, culpándome por entregarle la autoridad del grupo Qin. Esto ha descuidado a tu familia, pero Moren fue alguien a quien evalué, y los hechos han demostrado que confiarle la familia Qin a ella fue la decisión correcta. Todos somos una familia. Todos deben unirse y tener menos sospechas. Viejo maestro, realmente no es que sospeche de Moran, sino que el gran banquete de hoy es todo un logro de The Xiao film Tao. was translated and Chota tiene esta narrated by capacidad ahora. Media. Viejo maestro, tal como dije antes, nuestro grupo Qin, en comparación con el año pasado, no ha visto una mejora significativa. Entonces, ¿por qué hay tantos personajes prominentes reunidos hoy para ofrecer felicitaciones? La razón más fundamental es, simplemente porque, el salón de banquetes para su celebración de cumpleaños ha sido mejorado del salón de banquetes bronce en el tercer piso al actual salón de banquetes diamante. Detrás del Hotel Bahía Azul está el Valle del Dios de la Medicina. También es el único hotel de 7 estrellas en Chiang Mai. Los banquetes para familias prominentes ordinarias solo pueden celebrarse como máximo en el quinto piso en el salón de banquetes dorado. En cuanto a las familias prominentes de primer nivel, están en el salón de banquetes platino en el sexto piso. Y el salón de banquetes Diamante, donde estamos ahora, simboliza un estatus extraordinario, ordenando el respeto de todas las familias y figuras prominentes. Eso es ciertamente verdad. Entonces, lo que quieres decir es, este salón de banquetes Diamante es... Viejo maestro, es así, todos los asuntos, grandes y pequeños, relacionados con su salón de banquetes, todos fueron manejados por Xiao Tao, quien estuvo trabajando incansablemente e involucrado personalmente, incluyendo la mejora de nuestro salón de banquetes. Eso también fue arreglado por el gerente a cargo del hotel, el gerente Xu, por respeto a Xiao Tao. Por la familia Qin, el propósito era ayudar a nuestra familia Qin a elevar su prestigio. Si ese es realmente el caso, entonces Chota realmente ha crecido. Este es un gran logro. Gracias, abuelo, por tu elogio. He crecido. Espero que en el futuro pueda compartir las cargas de la familia Qin. Bien, bien, bien. Nuestra familia Qin tiene a alguien para continuar el legado. Verdaderamente bendecida por nuestros ancestros. Nuestra familia Qin puede seguir prosperando por 100 años más. Viejo maestro, ahora, Xiao Tao ya ha crecido. En cuanto a Moran, el mandato de 3 años, como director de nuestro grupo Qin, ha expirado.
Según nuestras regulaciones anteriores, este Morran debería renunciar a este puesto, ceder el paso, y Xiao Tao debería asumir el cargo de nuevo director. ¡Qué coincidencia! Todos están aquí hoy, creo. Que debería anunciarlo a todos en persona. Bueno, ¿De qué te ríes, inútil? Los asuntos de nuestra familia Qin, cuando es el turno de un forastero como tú para burlarse. Si no, te explicas claramente hoy. Será mejor que salgas de este salón de banquetes ahora mismo. Me río de su ostentación, me río de su engreimiento y de su ignorancia de sus propias limitaciones. Imprudente. El banquete de cumpleaños de nuestra familia Qin. ¿Cómo puede ser el turno de un convicto como tú, de lanzar insultos aquí, para burlarse y ridiculizar? Papá, él está públicamente abofeteando a nuestra familia Qin. Abuelo, Lin Chuan, él solo habló fuera de lugar. No quiso ofender. Lin Chuan, discúlpate rápido con el segundo tío. No hice nada malo. ¿Por qué debería disculparme? Lin Chuan, sé que estás preocupado por mí. Pero Qin Tao ahora tiene la capacidad de hacerse cargo del grupo Qin. Ya debería haber. Exacto, porque él mejoró el salón de banquetes de cumpleaños, del 3er piso al 7º piso. Lin Chuan, Hotel Bayasu Lin Chonai. Es un establecimiento especial que Qin Tao pueda conectar con el gerente Su. Ya demuestra sus conexiones y capacidades. ¿Qué pasaría si le dijera que este salón de banquetes, mejorado del salón bronce al salón Diamante, no tiene absolutamente nada que ver con Qin Tao? Tú, Bocazas, cállate ya. Este asunto lo arreglé de principio a fin. ¿No tiene nada que ver conmigo? Tiene algo que ver con un convicto como tú. Teatralidad, totalmente ridículo, justo como tu carácter. Eres completamente indigno de entrar por las puertas del banquete de cumpleaños de nuestra familia Qin. Viejo maestro, usted lo ha visto todo. Este convicto está diciendo tonterías aquí. No tiene vergüenza, pero esto es una bofetada en la cara de toda nuestra familia Qin. Una bofetada en su cara. Esto nos hace, a todos los distinguidos invitados presentes hoy, como verán, a nuestra familia Qin en el futuro. Silencio, Lin Chuan. Tu primera impresión en mí fue buena. Por eso te permití sentarte. Pero acabas de hablar provocativamente, afectando la dignidad de mi familia Qin. Debes darme una explicación razonable. Abuelo, Lin Chuan, él acaba de... Basta. Déjalo hablar por sí mismo. Tú. Lo que acaba de decir era correcto. ¿No fue así? Admítelo, tú. Estabas diciendo tonterías hace un momento. La mejora del salón de banquetes, si está relacionada conmigo, Hotel Bahía Azul, me dio la cara, y solo entonces mejoró el banquete de cumpleaños de la familia Qin a un estándar superior. Así que esto no tiene absolutamente nada que ver con usted, ese gerente Su. Quizás ni siquiera lo reconozca. Maldita sea. Este convicto en realidad acertó. De hecho, no he conocido al gerente Su. Esto es completamente descarado. Hazme reír. ¿Nos tomas por tontos? Antes de que conocieras a Qin Moren, todavía era solo un convicto que acababa de ser liberado. Después de 3 años en prisión, sin ningún tipo de antecedentes. Gerente Su, ¿por qué te daría importancia? ¿Qué crees que es el Hotel Bahía Azul? ¿Para? Creo que solo está tratando de llamar la atención, y por eso está diciendo tonterías aquí, usando esto para encubrir su propia inferioridad interna. Morran, no es que tu tía segunda te esté criticando, pero tu gusto en hombres realmente no es bueno. Es normal que los jóvenes no admitan la derrota. Pero antes de que tus alas estén completamente desarrolladas, debes aprender a ocultar tus aristas afiladas. No con este tipo de método de búsqueda de atención, para llamar la atención de la gente. Esto solo te hará convertirte en el hazme y en un blanco de la crítica pública. Abuelo, Lin Chuan debe tener otra razón. Moren, no necesitas protegerlo. Con su carácter actual, no es digno de entrar por la puerta de nuestra familia Qin. Déjalo ir. Convicto. ¿Oíste eso? El abuelo te dijo que te largaras. Piérdete. Si no te vas ahora. No me culpes por ser descortés. Si lo que dice es verdad o mentira, solo pregúntele al gerente Su, de Hotel Bahía Azul, y lo sabrá. ¿Quién me busca? Anciano Qin. Hoy es tu cumpleaños. Represento especialmente al Hotel Bahía Azul para presentártela. Tarjeta de membresía Diamante de nuestro hotel. Te deseo muchos años más de vida. Tarjeta de membresía Diamante. Gerente Su, que usted haya venido personalmente aquí, ya estoy muy agradecido. Y le ha dado a este anciano una tan valiosa tarjeta de membresía Diamante. Este anciano y la familia Qin seguramente recordarán esta amabilidad. Anciano Qin, por favor, no sea tan cortés. La familia Qin ahora está favorecida por una figura importante. Nuestro hotel también está estableciendo lazos con la familia Qin de antemano. En realidad es la tarjeta de membresía diamante del Hotel Bahía Azul. Se dice que en todo Shanghái solo se han emitido 7 de estas. Esto es absolutamente un símbolo de estatus y prestigio. ¡Qué gran regalo!
El cielo realmente favorece a nuestra familia Qin. Esa tarjeta de membresía Diamante es formidable. Es más que formidable. En Chongdai, simboliza estatus y posición, y una vez al año, la oportunidad de solicitar medicina, del Valle del Dios de la Medicina al anciano Wang. Ni siquiera sabes de la tarjeta diamante, y aún así te atreves a decir tales tonterías, afirmando que este salón de banquetes diamante tiene algo que ver contigo. Estás metiendo a nuestra joven en serios problemas. Yuer, no digas tonterías. Lin Chuan, vámonos. Detente, justo ahora estabas diciendo tonterías aquí, diciendo que querías esperar al gerente, para confrontarlo después de que llegara. Ahora el gerente Xu ya está aquí, pero ¿quieres huir? No es tan fácil. ¿Qué está pasando? Gerente Xu, es así. Hoy, en el banquete de cumpleaños de nuestro viejo maestro, apareció un invitado no deseado. Insistió en que el Hotel Bahía Azul mejoró el banquete de cumpleaños de nuestro viejo maestro, del tercer piso al séptimo piso, por su culpa. Pero, esto fue claramente el resultado de la comunicación de mi hijo Xiao Tao. Con usted, no es así. ¿Su hijo? Este es mi hijo, Qin Tao. Ya se han conocido. Sí. Hola, gerente Su. Hola, joven maestro Qin. Usted, Lin. Me gustaría ver, ¿qué tiene que decir ahora? Gerente Xu, fue precisamente por la influencia de nuestro Xiao Tao que nuestro salón de banquetes fue mejorado. Ahora, inmediatamente, delante de todos, discúlpate con todos en nuestra familia Qin. Y luego, fuera de aquí. Madre, deje de hablar. No dije nada malo. ¿Por qué no me dejas hablar? Señora Qin, parece que ha habido un malentendido. Nunca antes había conocido al joven maestro Qin. Además, este salón de banquetes Diamante fue arreglado personalmente por nuestro presidente Qin, específicamente a petición de una persona muy importante. ¿Qué? No fue por Xiao Tao. Señora Qin, lo está pensando demasiado. Su hijo es tan joven y no tiene logros notables de los que hablar en Chongmai, como podría ser él, la persona importante que puede dar órdenes a nuestro presidente Qin. Sin embargo, por favor, quédese tranquila. El banquete de cumpleaños de la familia Qin de hoy será organizado por nuestro Hotel Bahía Azul, según los más altos estándares del salón de banquetes Diamante, garantizando la satisfacción de todos. Pero... Basta, no hables más de este asunto. Gerente Su, nuestra familia Qin se siente incómoda recibiendo un trato especial tan inmerecido. ¿Podría darnos una pista o dos? ¿Cuál es exactamente la identidad de esa persona importante? Naturalmente, son un dragón entre los hombres. Uno entre 10.000. Lin Chuan, ¿eres realmente esa figura tan importante? Él, un prisionero de reforma por trabajo recién salido de prisión, intentando colarse en nuestra familia Qin. Un inútil vividor. ¿Cómo podría ser él alguna figura importante? Gerente Su, no quise ofenderle. Usted dice que él es esa figura importante. ¿No es eso un poco demasiado informal? Si él es esa figura importante, entonces yo soy su superior. Todos han malentendido. Lo que quiero decir es, este caballero no puede ser ese dragón entre los hombres, esa figura importante de uno entre 10.000. Además, ¿quién es exactamente la figura importante? Yo tampoco lo sé. Ni tengo la autoridad para conocerlos. ¿Ves? Te lo dije. Si él fuera esa supuesta figura importante, una cerda podría volar a un árbol. Al final, sigue siendo solo un canalla que busca atención. ¿Qué derecho tienes a decir eso? Este salón de banquetes Diamante no está relacionado con Qin Tao. Según el acuerdo original, si Qin Tao tenía la habilidad, podría participar en la rotación. Pero ahora parece que simplemente no tiene ninguna habilidad real. Cállate, chica barata. Tienes derecho a hablar aquí. No olvides que solo eres nuestra sirvienta de la familia Qin. Basta. Dejen de discutir todos ustedes el asunto de la participación de Choto en la gestión rotativa. Dejémoslo de lado por ahora. La empresa seguirá siendo gestionada por Moren, quien continuará sirviendo como directora. Si el próximo año ella puede llevar a nuestra familia Qin a un nivel superior, entonces en el futuro todas las industrias de nuestra familia Qin serán entregadas a Moren para que las gestione. Viejo maestro, esto no es justo. Este asunto está zanjado. Han llegado los regalos de felicitación de la familia Qin de la capital imperial. La familia Qin de la capital imperial presenta a la familia Qin de Chongmai un par de cetros Ruyi de Jade auspiciosos de dragón y fénix, un par de pulseras de Jade tipo vidrio, una corona imperial de fénix, 30 millones en efectivo, 999 lingotes de oro y un supercoche de edición limitada. Estos regalos, cada uno es increíblemente valioso. Juntos, deben valer más de 100 millones. Como era de esperar de la familia Khan de la capital imperial, tan generosos con sus regalos. Espera, no. Estos regalos no parecen regalos de felicitación para un cumpleaños. Tantos regalos valiosos. Si aceptamos estos, no prosperará nuestra familia Qin. Sin embargo, estos no parecen regalos para el cumpleaños de viejo maestro. Corona de fénix, cetro Ruyi, lingotes de oro o pulseras. Esto es un regalo de compromiso. Regalos de compromiso. Sí. No te pongas nerviosa, estoy aquí. Él está aquí. El tercer joven maestro de la familia Qin de la capital imperial, Ken Ning Tian llega. Esto es
el tercer joven maestro de la familia Ken de la capital, la figura legendaria en el mundo de los negocios. Se dice que a los 18 ya controlaba una empresa con un valor de mercado de decenas de miles de millones. El brillo de la familia Ken en la capital imperial se considera deslumbrante. Ubicados en Chomai, serían capaces de suprimir todo, una existencia cumbre. Abuelo King. Represento a la familia Ken para hacerle mis deseos de cumpleaños. Que sus bendiciones sean tan vastas como los cielos, y que viva 100 años. Bien, bien, bien. Abuelo King, mi padre se enteró de que usted no se encuentra bien. Esta vez, me instruyó específicamente que trajera esto, y se lo presentara. Papá, el regalo que trajo Lin Tian, ciertamente no es un objeto ordinario. Su enfermedad crónica esta vez, seguramente se curará. Esto es en realidad la gran píldora del Valle del Dios de la Medicina. Hecha de los ingredientes medicinales más preciosos del mundo, y refinada con la esencia del sol y la luna. Puede curar todas las enfermedades, y prolongar la vida, lo cual ni siquiera es una cuestión. Esto es verdaderamente el elixir de más alta calidad. Su valor es incalculable. Esto es verdaderamente una gran píldora. No puedo creer que en esta vida todavía vería una gran píldora. La generosidad de la familia Ken es simplemente asombrosa. La leyenda dice que el viejo maestro de la familia Kang y el viejo maestro de la familia Qin tuvieron una conexión en el pasado. Debido a esto, las dos familias incluso arreglaron un compromiso de infancia. Segundo tío Qin, tiene razón. Esto es de hecho un elixir del Valle del Dios de la Medicina. Sin embargo, segundo tío Qin, usted también está equivocado. Esto no es una gran píldora ordinaria, sino más bien una Qiuchuan Huan Yandan. Esto es en realidad una Qiuchuan Huan Yandan, un elixir de primer nivel. Compréble la medicina inmortal. Dios mío, ¿esto qué he visto exactamente? La Qiuchuan Huan Yandan, el suministro total en Guasya, no excede las 30. Un elixir inmortal de nivel divino. Puede revivir a los muertos y hacer crecer carne en los huesos. Soy indigno, pero he ganado el aprecio del anciano Liu, del Valle del Dios de la Medicina en la capital imperial, y tengo la fortuna de convertirme en un discípulo interno del Valle del Dios de la Medicina. Y esta Qiuchuan Huan Yandan es el regalo de bienvenida que me otorgó mi maestro. El estatus del Valle del Dios de la Medicina es inherentemente más allá de lo noble. Para que usted sea honrado como discípulo interno del Valle del Dios de la Medicina, realmente merece ser llamado un dragón entre los hombres, elevándose por las nubes hasta el noveno cielo. Este es verdaderamente un invitado distinguido de mi familia Qin. ¡Qué honor supremo! Con tal ayuda la familia Qin está destinada a tener un futuro brillante. La familia Qin tiene el potencial de resurgir y clasificarse entre las 4 grandes familias. Lin Tian. Este regalo es demasiado valioso. Yo, un anciano, no puedo aceptarlo. Sus intenciones y las de la familia Ken, ya las he recibido. Después de que regreses, por favor, transmite mis agradecimientos a tu padre. Abuelo Qin, los regalos de felicitación que traje esta vez no son solo para la celebración de su cumpleaños. Hay otra intención detrás de ellos. Hacer regalos de compromiso a la familia Qin, para cumplir el compromiso que mi abuelo y usted arreglaron, para mí y la hermana Moren. En aquel entonces, la niña de cabello amarillo de aquel entonces, se ha convertido en la mayor prodigio de Chomai. Una genio de los negocios. Casarla no solo hará prosperar los cimientos de mi familia Ken, sino que también nos permitirá convenientemente engullir a la familia Qin de Chomai, ganando tanto riqueza como belleza. Lin Tian, el compromiso entre tú y Moren fue de hecho arreglado por tu abuelo y por mí en aquel entonces. Sin embargo, el matrimonio no es un asunto trivial. Como su abuelo, no puede ser arbitrario. Todavía necesito escuchar la opinión de Moren. Viejo maestro, en aquel entonces, usted y el viejo maestro de la familia Kang tuvieron una amistad de vida o muerte, ya que las dos familias hicieron un compromiso en aquel entonces. Ahora, ¿cómo puede no contar? Además, hoy, el Lin Tian trajo regalos tan valiosos. Esto muestra claramente su sinceridad. No puede, frente a las muchas figuras prominentes de Chomai, rechazar la cara de la familia Kang. Además, la figura importante sobre la que estábamos especulando está aquí ahora mismo. Nosotros ya le debemos un enorme favor. Meiwa, ¿qué quiere decir con eso? Esa figura importante debe ser Lin Tian. Hotel Bahía Azul, con el Valle del Dios de la Medicina como su trasfondo. Y hoy, Lin Tian trajo esta Qiuchuan Huan Yandan. Esto indica que la relación entre la familia Kang y el Valle del Dios de la Medicina ciertamente no es ordinaria. El Valle del Dios de la Medicina debe haberle dado una consideración especial a la reputación de la familia Kang, y por eso permitieron que el Hotel Bahía Azul le diera un trato especial a mi familia Qin, y solo entonces le dieron a usted esta tarjeta de membresía diamante. Por favor, acepte mi reverencia, segundo tío, y acepte mi reverencia también. ¿Qué trato especial del Valle del Dios de la Medicina? No estoy familiarizado en absoluto con el Valle del Dios de la Medicina de Chomai. Segundo tío Qin, Chaltao, está exagerando.
Simplemente lo mencioné al Valle del Dios de la Medicina. No esperaba que las estimadas figuras del Valle del Dios de la Medicina realmente me dieran un poco de respeto. Dio la orden. Siéntese primero. Hermana Moren. He estado esperando este día durante muchos años. Por favor, cásese conmigo. Por el resto de mi vida. Definitivamente la atesoraré. Y la trataré como un tesoro. Dedicaré toda mi vida a hacerla una mujer feliz. Mientras esta zorra se case con la familia Kang, la futura familia Qin seguramente pertenecerá a Xiao Tao. Morran, ¿qué sigues dudando? En términos de estatus y posición, en términos de aspecto y apariencia, en términos de comportamiento y conducta, este Lin Qian es verdaderamente único en un millón. Y lo que es más, hoy también se apoya en esta conexión con el Valle del Dios de la Medicina. Entonces en el futuro, él definitivamente ascenderá a la prominencia. Un hombre tan excelente, si buscas en toda Waxia, no encontrarás un segundo. Cásate con él, cásate con él. Joven maestro Ken, gracias por seguir recordándome. Pero no puedo casarme contigo. Lo siento. ¿Por qué? Morran, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Rápido, acepta a Lin Qian. Moren, no seas caprichosa. Este matrimonio no es solo para ti, sino también para toda nuestra familia Qin. Joven maestro Ken, gracias por su afecto por Moren, pero Moren ya me tiene a mí. Así que ella no puede aceptarlo, pero no se preocupe. Por el resto de mi vida. Definitivamente, cuidaré bien de Moren. ¿Qué eres tú? Bastardo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Esto es el banquete de mi familia Qin. No tienes derecho a hablar aquí. ¿Cómo te atreves a arruinar el futuro de mi familia Qin? Tus intenciones son condenables. Dado que usted es la tía segunda de Moren, no me molestaré con usted. Si se atreve a ser presuntuosa de nuevo, no me culpe por ser descortés. Faltas el respeto a tus mayores. Tu comportamiento es grosero. Incluso te atreviste a ponerme las manos encima. En el futuro, definitivamente, abusarás de Morran. Morran, debes escuchar a tu tía segunda. Nunca te dejes engañar por las palabras de este hombre. Chico. Hoy es el banquete de cumpleaños del viejo maestro de mi familia Qin. No quiero complicar demasiado las cosas. Si te vas ahora, no te tendré en cuenta lo que pasó antes. Si no sabes lo que te conviene, no culpes a mi familia Qin por ser despiadada. Chico, no quiero saber tu origen. Te aconsejo que te mantengas alejado de Moren. Moren. Hoy, nunca pensé que confesaría mis sentimientos. Así que, no he preparado un anillo de diamantes de boda. Sin embargo, si estás dispuesta a casarte conmigo, más tarde, definitivamente te daré un enorme anillo de diamantes. ¿Estás dispuesta? Pero ellos. Estar contigo. Estoy dispuesto a ser un enemigo para el mundo. ¿Tú? ¿Tiene el valor de aceptarme? Suéltale la mano. Aléjate de Moren. Suelta rápidamente la mano de Morran. Estoy dispuesta. Dios mío, la señorita Qin, en realidad por alguien de origen desconocido, rechazó al joven maestro Ken-san. Dios mío, esto es abofetear públicamente la cara del joven maestro Kang y la cara de la familia Kang. La familia Qin está jugando con fuego. Moren, ¿estás segura de que esta es tu elección? ¿No te arrepentirás? No me arrepentiré. De acuerdo. Chico, no me importa qué dulces palabras usaste para embrujar a Moren, pero te aconsejo que te mantengas alejado de Moren. Lo que le puedes dar a Moren. Todavía puedo dar lo que le puedo dar a Moren, aunque lo intentes por 8 vidas. Aún no podrás dárselo. ¿Cómo sabe que no puedo darlo? Tú, condenado que busca la muerte. Lin Qian es la capital imperial, el tercer joven maestro de la familia Kang, con un trasfondo prominente y una inmensa riqueza. Solo los que envió hoy, estos regalos de compromiso, combinados, valen más de 100 millones, eso sin contar esta inestimable Sichuan Wan Yang Dan. ¿Qué puede dar él? Lo que él puede dar es solo su estado de pobreza. Y en el futuro, problemas interminables para Moren. Ese tal Lin. Ofendiste a nuestra familia Qin. Tú ya no tienes salida. Ahora, también has ofendido al joven maestro Ken. Tu persona inútil, estás condenado a morir. Esta es mi elección. Y no tiene nada que ver con Lin Chuan, así que no ustedes. Lo ataquen más. Lin Chuan, vete rápido. Hoy por mi bien. Te hiciste enemigo de todos. Estoy realmente conmovida. Pero nosotros finalmente. No se preocupe.
Puedo manejarlo. ¿Qué hay de la Hyuchuan Huan Yandan? ¿Y qué con la dote de más de 100 millones? Estas cosas, a mis ojos, son solo una palabra. Vulgares. Lo que puedo darle a Moren es 100 veces más. 1000 veces. 10.000 veces. ¿Pueden todos ustedes dar eso? Ese tal Lin. Tú. Realmente eres un talento. Esa fanfarronería, la has exagerado por completo. Eres de este circo. ¿Haciendo una aparición especial? Tienes mucho descaro. Y 100 veces, o 1000 veces, 10.000 veces. El joven maestro Kan, por su parte. Eso es, decenas de miles de millones, o cientos de miles de millones, o billones, incluso si desenterraras las 18 generaciones de tus ancestros. Aún no podrías reunir 10.000 millones. Ni siquiera una fracción de eso. Eres ignorante, difícil de iluminar. Presuntuoso. Has repetidamente sido irrespetuoso en mi Hotel Bahía Azul, incluso atacaste a mí, del Hotel Bahía Azul, huésped más distinguido. Ahora, inclínate inmediatamente ante el joven maestro Ken y discúlpate, rogando por su perdón. De lo contrario, no saldrás absolutamente de la entrada principal del hotel. Él es su invitado distinguido. ¿Y yo? El joven maestro Ken proviene de un linaje noble y tiene conexiones con el Valle del Dios de la Medicina. Naturalmente, él es el de Hotel Bahía Azul, huésped más distinguido. En cuanto a ti, vienes de la oscuridad. Y eres solo un recién liberado. Convicto. Comparado con el joven maestro Ken, no vales ni el polvo. Si no fuera por el hecho de que fuiste traído por la señorita King, hace mucho tiempo habría hecho que alguien te derribara. Qué buena frase para atraparme. Si realmente hace eso, las consecuencias no son algo que usted pueda soportar. Siéntese. ¿Cómo es que este chico no tiene miedo en absoluto? ¿Realmente tiene algún antecedente aterrador? ¿O solo está actuando? ¿Qué quieres decir? Mi estatus es mucho más alto que el suyo. ¿Por qué no le pregunta si su relación con el Valle del Dios de la Medicina puede hacer que el Valle del Dios de la Medicina hable a su hotel y exija que el banquete de cumpleaños sea mejorado al nivel superior? Presuntuoso. El estatus de Lin Tian tampoco es algo que alguien tan humilde como tú pueda cuestionar. Joven maestro Ken, no quise ofenderte, pero para ser cauteloso, por favor, muestre su tarjeta suprema del dragón. Yo no pregunte. Él no puede producirla. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que el joven maestro Ken no puede producirla? Si el joven maestro Ken lo produce, inmediatamente haré que tu cabeza ruede. Porque esa tarjeta la tengo yo. Se acabó. Cuando me cambié de ropa, olvidé sacarla. Chico, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿No ibas a mostrar pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Muéstrala. Al borde de la muerte y aún terco. Nadie puede salvarte hoy, venga quien venga. ¿Qué está pasando exactamente? Tomé el símbolo de mi identidad, esa tarjeta suprema del dragón. Se quedó en casa. Verdaderamente espléndido. Admiro mucho tu coraje. Pero no tienes antecedentes. Ninguna capacidad. Finalmente no podrás escapar de esta calamidad. Gerente Su. Este Hotel Bahía Azul ¿es tu territorio, no es así? Deshazte de esta basura lo antes posible. Sí, joven maestro Ken. No puedo producir esa tarjeta. ¿Entonces él puede producirla? Tú, maldito bastardo, esa tarjeta suprema del dragón. Ese es el del Valle del Dios de la Medicina, símbolo de estatus más alto. Gerente Su. Esa tarjeta mía. Yo. La identidad del joven maestro Ken no necesita esa tarjeta para probarse. Mientras haya una píldora así, la Hyuchuan Huan Yandan, eso puede explicarlo todo. Presidente Jin, usted. Un asunto trivial, ni siquiera puede manejar con claridad. Todavía no se ha manejado bien. Joven maestro Ken, represento al Hotel Bahía Azul y le pido disculpas. Me encargaré de ello ahora. Guardias. Rompan las piernas de este mocoso. Arrodíllate y discúlpate con el joven maestro Ken. No se te permite dañar a Lin Chuan. Señorita King. Viejo maestro, ¿por qué está vomitando sangre así? Anciano King, esta es una vieja dolencia que se está reavivando. Usa rápidamente del joven maestro Ken, Hyuchuan Huan Yandan, y dásela al anciano King para que la tome. Este tipo de cosa de origen desconocido no se le puede dar al viejo maestro King. De lo contrario, nada se podrá hacer para salvarlo. Mocoso, ¿qué quieres decir? Esa píldora es falsa. ¿Qué quieres decir con falso?
¿Cómo es posible? No te atrevas a hacer acusaciones sin fundamento aquí. Esta píldora fue obtenida por mi padre, con gran dificultad, del Valle del Dios de la Medicina. ¿Cómo podría ser falsa? Creo que solo estás retrasando el tiempo intencionalmente y retrasando la oportunidad del viejo maestro para recibir tratamiento. Solo usando mi Hyuchuan Huan Yandan se puede estabilizar su condición. Bestia. ¿Quieres matar al viejo maestro? Hyuchuan Huan Yandan. Eso es de los 9 grandes tesoros del Valle del Dios de la Medicina. ¿Cómo podría estar en tus manos? Si quieres beber, debes tomar la Hyuchuan Huan Yandan de joven maestro Ken. Papá, ¿estás despierto? Lin Tian, salvaste la vida de este anciano. Mi familia Qin te debe un enorme favor. Abuelo Qin, te pido que me concedas amor en matrimonio. Estoy dispuesto a ser de tu familia Qin, el yerno ideal. Bien. Concederé tu deseo. Lin Chuan. Eres arrogante y engreído. Sin fundamento. No eres digno de Moren. Tu grosería de hace un momento. Fingiré que no pasó nada. La familia Qin y el joven maestro Ken. Y Hotel The film Vallejo. was translated No te and pondrá las cosas narrated by difíciles. M Media. Veo ideas a irte. Viejo maestro. ¿No me crees? Mis palabras terminan aquí. Compórtate. Acompañando a la salida. Lin Chuan, iré contigo. Moren. Si te atreves esta noche a irte con él, ya no serás un miembro de mi familia Qin. 10. 9. Tú, Lin. ¿Qué quieres decir? Mi abuelo ya te ha dado una salida, todavía intentando ser misterioso aquí. ¿De verdad no le temes a la muerte? Tú, mocoso, realmente eres alguien que no derramará lágrimas hasta que vea el ataúd. Director Jiang, por favor, encuentra a algunas personas y rápidamente echa a este bastardo. Ya que no sabe lo que le conviene y ha traicionado la bondad del abuelo Qin. Entonces concedámosle su deseo. 1. Abuelo, Abuelo, ¿qué te pasa? Viejo maestro, ¿por qué estás escupiendo sangre de nuevo? No estabas bien hace un momento. Abuelo, joven maestro Ken, debes tener una solución, ¿verdad? Por favor, salve a mi abuelo. Rápido, salven al viejo maestro. No soy médico, joven maestro Ken, por lo que sé. Esta Hyuchuan Huan Yandan debería tener un problema. Mi Hyuchuan Huan Yandan absolutamente no puede tener un problema. Es la del viejo maestro, su propia vida, llegando a su límite. Las 5 decadencias del cielo y el hombre, en este mundo. Ningún elixir milagroso puede salvarlo ahora. La familia Qin debería prepararse para el funeral. Lin Chuan. Sé que tú, definitivamente puedes salvar al abuelo. Te lo ruego. Por favor, salva al abuelo. Señorita, esta píldora. Creo en Lin Chuan. Quítate del camino. Qin Moren, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a escuchar a este convicto y matar al abuelo? Tú, perra. La señorita mayor de la familia Qin está realmente loca. Simplemente recogiendo una píldora de origen desconocido y metiéndosela en la boca al viejo maestro. Viejo maestro Qin, está completamente acabado ahora. El joven maestro Ken, con su noble estatus, solo logró conseguir una Hyuchuan Huan Yandan. Ese mocoso consiguió una Hyuchuan Huan Yandan. Es simplemente ridículo. Qin Moren, has matado al abuelo. Espera, no he terminado contigo. Vigílalos. No dejes que se escapen. Lin Chuan. Abuelo. Apártate. La pastilla se le atascó en la garganta. ¿Qué estás haciendo? Tú. Abuelo, Viejo maestro. abuelo. Lin Chuan. Tú, ex convicto. Mataste a mi abuelo. Hoy lucharé contigo hasta la muerte. Tú, perra. Te vi venir hace mucho tiempo, tramando fechorías. Nunca esperé que te atreverías a confabular con forasteros, para deliberadamente matar al viejo maestro. La hija de la familia Qin, Qin Moren, conspiró con su amante ilícito
para envenenar a su abuelo. Alguien, apréndelos a ambos, arréstalos y échalos. Sí. Segundo tío King, Moren también fue embrujada por este tipo. Estoy dispuesto a llevarla de vuelta a la familia King. Por favor, segundo tío, concédenos esto. Lleva a esta niña a la familia King. De ahora en adelante, ella no podrá interferir con los bienes de la familia King. Además, la familia King ganará una conexión adicional a la red de la familia King, ya que Link Tian ha hablado. Entonces le daré a la familia King su lugar. Ve. No iré contigo. De vuelta a la familia King. Tú, desagradecida. Perra, Lin Tian te estaba ayudando. ¿Cómo pudiste ser tan desagradecida? Chico, mataste al abuelo King y todavía quieres que Moren sufra el castigo contigo. Eres siquiera un hombre. ¿Cuál de tus ojos de perro vio eso? ¿Cuál de mis manos mató al abuelo King? Simplemente eres un descarado. Moren te ha estado protegiendo tanto. Todavía quieres echarle toda la culpa a Moren. Morran, deberías echar un buen vistazo. Este es el hombre que elegiste. Lo que él quiere decir es, esta medicina, tú personalmente, le diste al viejo maestro, así que esta responsabilidad debe ser asumida por ti. Golpéenlos hasta dejarlos medio muertos primero, y luego envíenlos a la comisaría. Si tu cerebro no funciona bien, ve a ver a un médico. Abuelo, estás despierto. Abuelo, Todos ustedes, apártense. Muchas gracias, señor Link, por salvarme la vida. Ya había caminado hasta las puertas del infierno, pero me trajiste de vuelta. abuelo, estás equivocado. Fue la Qiuchuan Huan Yandan. Él te salvó la vida. Esa suya era falsa. Sí, viejo maestro, todo esto es obra del joven maestro Kang, de la Qiuchuan Huan Yandan. No tiene nada que ver con este chico. Así es. Viejo maestro, ¿por qué golpeaste a Xiao Tao? Tonto. Inmediatamente discúlpate con el señor Link. Anciano King, tu cuerpo acaba de recuperarse. Por favor, no te enojes. Moren, ayuda rápido al abuelo a sentarse. ¿Podría ser que esa píldora Qiuchuan Huan Yandan sea real? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Mi Qiuchuan Huan Yandan fue obtenida por la familia Ken a un gran costo. La Qiuchuan Huan Yandan, que proviene del Valle del Dios de la Medicina, uno de los 9 grandes tesoros. Un criminal como él posiblemente tener una Qiuchuan Huan Yandan. Abuelo King, mi Qiuchuan Huan Yandan debe ser real. Es solo que el efecto es un poco lento. No dejes que te engañe. Si no fuera por mí, Qiuchuan Huan Yandan ya podrías haber sido envenenado hasta la muerte por él. Joven maestro King, no hay necesidad de decir más. Sé lo que hago. En mi corazón. Chico, no me importa qué métodos desconocidos usaste para embrujar al abuelo King. La Qiuchuan Huan Yandan es un tesoro del Valle del Dios de la Medicina. Solo un venerable médico puede refinarla, pero el venerable médico ha estado desaparecido durante 10 años. Mi amo tiene un alto estatus y solo tiene una píldora, guardándola para la vejez para prolongar la vida. ¿Qué estatus tienes tú para poder obtener una Qiuchuan Huan Yandan? Mi estatus está naturalmente más allá de tu imaginación. Esa Qiuchuan Huan Yandan, después de que el anciano King de la familia King la tomara, rápidamente entró en una condición crítica. Sin embargo, esa Qiuchuan Huan Yandan, después de ser consumida, puede devolver la vida a los muertos, y su técnica médica, justo ahora. Por lo tanto, él es, chico, ¿qué clase de actitud es esa? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a nuestro distinguido invitado? Ahora yo, bastardo. Date prisa y arrodíllate. Y discúlpate con nuestro distinguido invitado, tú, mocoso. Señor Jin Yongchang, el responsable de Choma y Azul, se disculpa con nuestro distinguido invitado. Fue mi ignorancia justo ahora lo que ofendió a nuestro distinguido invitado. Por favor, castígueme, presidente Jin, como pudiste arrodillarte ante este estafador. Nuestro distinguido invitado es el joven maestro Ken de la capital imperial. Tú, canalla, estás ciego. Ahora arrodíllate y discúlpate con nuestro distinguido invitado. Yo, distinguido invitado, fue mi descuido. Le ruego su perdón. Estaba ciego. Merezco morir, estaba ciego. Señor, en nombre de todo el Hotel Bahía Azul, solicitamos su castigo, aunque me cueste la vida. Olvídalo, no es tan grave. Solo te castigaré. Te degradaré y te pondré en libertad condicional por medio año, y te deduciré el salario de medio año. En cuanto a esta persona, ya no es adecuado para ser gerente en este hotel. Que sea camarero. Sí. Gracias, señor, por su clemencia. Jin Yongchang, ¿tu cerebro fue pateado por un burro? Yo soy tu invitado de honor, no esta basura. Guardias,
Deténganlo. Jin Yong-chan, ¿estás seguro de que quieres ir en contra de mi familia Ken de la capital imperial? Debes estar cansado de vivir. Joven maestro Ken, recientemente, el mercado de elixires de la capital imperial ha estado caótico. Muchas personas están usando el nombre del Valle del Dios de la Medicina para vender medicina falsa afuera. Le aconsejo que regrese e investigue a fondo el origen de su Hyuchuan Huan Yandan. Además, reportaré lo que hizo hoy, suplantando a un invitado estimado, a mis superiores, y me reservo el derecho a emprender acciones legales. De verdad me engañó ese viejo vendedor de medicinas, pero él era claramente un miembro del Valle del Dios de la Medicina. Échenlo. Échenlo. Jin Yong-chan, bastardo. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Mi familia Ken de la capital imperial no te dejará impune. Jin Yong-chan. Presidente Jiang, no te equivocas. El joven maestro Kan tiene un estatus noble. Él. ¿También quieres ser echado? Presidente Jin, ¿cuál es exactamente su identidad? La identidad del caballero. No eres digno de conocer. No digas nada más. El joven maestro Kan ya ha sido expulsado. Este tipo Jiang está loco. Anciano Qin, tu enfermedad no es de origen natural, sino provocada por el hombre. ¿Qué está pasando? Tú, mentiroso. ¿No crees que, solo porque afortunadamente curaste la enfermedad de mi padre, puedes simplemente decir tonterías aquí? Segundo tío, ¿no dije que tú y la segunda tía constantemente, en las comidas del anciano Qin, pusieran un tipo de cosa llamada hierba de los 8 inmortales, y la complementaran con ingredientes altamente nutritivos, y se la dieran al viejo maestro Qin, causándole un envenenamiento crónico, y un grave desequilibrio yin-yang, y la enfermedad se desató? ¿Por qué entras en pánico? Estás diciendo tonterías, me estás calumniando. Guardias, detengan a este mocoso. Échenlo por mí. En mi hotel Bahía Azul, ¿quién se atreve a faltarle el respeto al caballero? Viejo maestro, calumnia. Wang Wei y yo, durante tantos años, siempre te hemos sido ferozmente leales, cuidándote meticulosamente. Wang Wei y yo, somos quienes más deseamos que puedas vivir una larga vida. Él simplemente está tratando de vengarse de nosotros. Quiere ganar más poder para Morran. En la familia Qin, viejo maestro, por favor, no dejes que él te embruje. Qin Moren. Qué vicioso es tu corazón. De hecho, para obtener el control de la familia Qin, te confabulaste con forasteros para calumniarnos. Después de todo, somos familia. La sangre es más espesa que el agua. ¿Cómo pudiste ser tan inmoral? Cuando envenenaste al viejo maestro Qin y conspiraste contra Moren, ¿por qué no mencionaste que la sangre es más espesa que el agua? La exposición prolongada a la hierba de los 8 inmortales, incluso sin ingerirla, hará que te contamines con su veneno. Las puntas de tus dedos índices se pondrán todas verdes. Dentro de 3 años, la enfermedad se manifestará. Una vez que se manifieste, ni siquiera los inmortales podrán curarla. Todo tu cuerpo se pudrirá, llevándote a la muerte. Tú, Lin, deja de intentar mistificar las cosas aquí. Mi mano realmente se puso verde. Lin Chuan, te lo ruego. No quiero morir. Viejo maestro Qin, mira cómo lidiarás con esto. Una banda de bestias. Siempre los he tratado bien. ¿Cómo pudieron cometer semejante acto de patricidio y traición ancestral? Viejo maestro, por favor, no te enojes con nosotros. Solo estábamos momentáneamente descarriados. Todo es porque sentimos que eras demasiado parcial con Morran, esa chica, así que nosotros... Moren, haz que se los lleven. Y que los expulsen de la familia Qin. Sí, abuelo. Abuelo, sálvame. Abuelo, sálvame. Abuelo, abuelo. Señor Lin, por favor, disculpe este espectáculo. Las disputas familiares son como las luchas reales. Viejo maestro Qin, por favor, quédese tranquilo. De ahora en adelante, no necesita llamarme señor Lin. Solo llámeme Chao Chuan. El banquete continuará. Todo procederá según los más altos estándares. No se permiten más errores. Sí, señor. Muchas gracias por hoy. Originalmente solo quería que fingieras ser mi novio. No esperaba que me ayudaras con un favor tan grande. Ya que te prometí algo, ciertamente haré lo mejor que pueda. Pero hoy, eso que me hiciste darle de comer al abuelo, ¿es realmente del Valle del Dios de la Medicina? 9 grandes tesoros. La Hyuchuan Huan Yandan. Por supuesto que sí. Y ese señor Jin parecía respetarte mucho. Dijo que era su invitado más distinguido. ¿Cuál es exactamente tu identidad? Jin Yong-chan se inclina voluntariamente ante mí, lo que significa que soy naturalmente un miembro del Valle del Dios de la Medicina. En realidad, soy el venerable médico del que hablas. ¿Estás cansado de vivir? Tú, aunque seas como ese viejo conocido del anciano Wan. Él también te aprecia. Pero el venerable médico es increíblemente noble.
y en Huasya. Todos son existencias de primer nivel. Si los suplantas, eso es un crimen castigado con la exterminación de tu clan. En realidad, soy realmente. No se te permite mencionar esas dos palabras de nuevo. En realidad, el venerable médico siempre ha sido mi ídolo más admirado. Sus habilidades médicas desafían al cielo, sin igual en el mundo. Él controla el valle del dios de la medicina, controlando las líneas vitales médicas y económicas de Huasya. Además, es el hombre más influyente en las 9 provincias de Huasya. Si hay una oportunidad, sería genial conocerlo una vez. Estás elogiando a otro hombre. Así, delante de mí. Señorita King, ¿no es eso un poco inapropiado? No digas tonterías. Mis sentimientos por el venerable médico son puramente de admiración. No hay absolutamente ningún afecto romántico, ni sentimientos de hombre-mujer. Pero mirándote a ti, estás celoso. No te preocupes. Escuché que sus venerables médicos a lo largo de la historia, todos tienen que someterse a numerosas pruebas. Y tienen que pasar la mayor parte de sus vidas para obtener el reconocimiento del Valle del Dios de la Medicina. Si lo calculas, debería tener alrededor de la edad de mi abuelo. Así que soy simplemente un joven para ellos, mostrando respeto a los mayores. Y también, te contaré un gran secreto. Escuché que el Valle del Dios de la Medicina está maldito. Sus venerables médicos, aunque son cada uno sin igual en el mundo, increíblemente nobles, pero escuché que son viejos, bajos y feos, y no pueden encontrar esposa en toda su vida. ¡Qué miserable! Exacto, se dice que, solo de esta manera, pueden cultivar sin distracciones y mejorar día tras día. Además, escuché. Chao Chuan, no necesito vestirme tan formalmente, ¿verdad? Esta cuerda atada alrededor de mi cuello es bastante constrictiva. Papá, esto no es una cuerda. Esto es una pajarita. Hoy es el de tu hijo. Gran día. Debes vestirte un poco más formal. Hijo, no le ocultes más a tu padre. Solo dile a papá honestamente qué día es. De lo contrario, mi corazón estará inquieto. Papá, no siempre has esperado que tu hijo logre un gran éxito. ¿Querido que me convirtiera en un talento? Hoy estoy a punto de elevarme al cielo y convertirme en un verdadero dragón. Hermano, tú, realmente llevarnos a papá y a mí al banquete de bienvenida al venerable. ¿Ese es el banquete más grandioso en Chong, ahí en 100 años? El banquete de bienvenida al venerable es el que, preparado para dar la bienvenida al nuevo venerable médico. El banquete de bienvenida al venerable se dice que, cuando llegue el momento, reunidos de los 4 puntos cardinales, haciéndolo grandioso sin precedentes, incluso el gobernante nacional ha personalmente escrito un pareado para este banquete y lo ha hecho entregar. Papá, el venerable médico no es nada especial. De ahora en adelante, diariamente, podrás ver todos los días. Mocoso, todavía eres un inexperto, tus palabras no son fiables. ¿Qué clase de persona es el venerable médico? Ni siquiera menciones verlo todos los días. Con solo dejarme conocerlo una vez, estaría contento. Papá, lo que mi hermano quiere decir es poner una foto del venerable médico en nuestra pared de casa. De esta manera, podemos verlo todos los días. Si realmente pudiéramos poner una foto del venerable médico en nuestra pared de casa, definitivamente, le ofrecería incienso todos los días. Señor Lin, todavía tengo asuntos que atender. Llámeme en cualquier momento si necesita algo. Puedes irte primero. De acuerdo. Este es el banquete de bienvenida del venerable. ¡Qué lujoso! Espero no arruinar la alfombra. No te preocupes, papá. Las alfombras están hechas para ser pisadas. ¡Ey, cuñada! El venerable médico aparecerá más tarde, allí arriba. Finalmente vamos a conocer al venerable médico. Me pregunto qué edad tiene el venerable médico. Si es guapo y si tiene novia. Niña tonta, ¿qué estás pensando? Chaozu ni siquiera tiene novio todavía. Bueno, Chaozu. No te preocupes. El venerable médico definitivamente no estará interesado en ti. Lin Chuan, eres siquiera mi verdadero hermano. Precisamente porque soy tu verdadero hermano. Ese venerable médico definitivamente no estará interesado en ti. Cuñada. Mi hermano me está acosando. Sentémonos primero.
Esa mesa no es para que se siente. La mesa está puesta aquí, precisamente para que la gente se siente. ¿Por qué no podemos sentarnos allí? Si digo que no, entonces es no. Esta mesa está reservada para invitaciones de grado cielo. La que recibimos es una invitación de grado cielo. ¿Por qué no podemos sentarnos? Las invitaciones de grado celestial también tienen diferentes niveles. Esta mesa de grado celestial es para aquellos con un patrimonio neto que supera los 100 mil millones. La mesa B al lado es para aquellos con un patrimonio neto que supera los 10 mil millones. Incluso la mesa C de menor rango requiere un patrimonio neto que superan los 1.000 millones para sentarse en, aunque seas la cabeza de la familia Kim en Chomai. Tu patrimonio neto apenas supera los 100 millones. En cuanto a los demás, su riqueza combinada ni siquiera alcanza 1 millón, ¿verdad? Y mucho menos esta mesa de grado celestial. Incluso la mesa C de menor rango. No estás calificado para sentarte en. Tú. Señorita Kim, su círculo es diferente. No te fuerces a entrar. No sea que te avergüences. Esta es la consecuencia de que lo eligieras a él, a esta persona inútil, en lugar de elegirme a mí. Si me hubieras elegido a mí, ahora mismo, podría haberte llevado a sentarte en esta mesa de grado celestial. ¿En qué mesa se sientan los de un patrimonio de 1 billón? ¿1 billón? Chico, ¿olvidaste tomar tu medicina hoy? ¿O se te ha vuelto a estropear el cerebro? Dije. ¿En qué mesa se sientan los de un patrimonio de 1 billón? Film was ¿No lo entiendes? translated and narrated Lin by Chuan, en el Nancy. peor de los casos, simplemente cambiaremos de mesa. No hay necesidad de discutir con él. Hermano, cambiemos de mesa. Joven maestro Ken, este mocoso, sacó al gerente general de la Torre de la Grulla Amarilla, Wen Chengnan. Chico, la última vez en el banquete de cumpleaños de la familia Kim, no sé qué métodos usaste para hacer que la persona a cargo del Hotel Bahía Azul, Jin Yong-chan, ponte de tu lado. Pero hoy esto es la Torre de la Grulla Amarilla. Y los que han venido son de toda Guasya. Los 100 clanes más prominentes. Incluso si todavía puedes sobornar a la persona a cargo aquí hoy. Ni se te ocurra volver a usar el mismo truco. No, yo esto. Perspectiva estrecha. Para medir mis capacidades, los cientos de miles de millones de los que hablas, para mí, son meramente algo común. No es que yo no pueda sentarme en esta mesa, sino que tú no eres digno de sentarte en la misma mesa que yo. ¿Tulin? Cuando se trata de alardear, en toda Guasya, él es verdaderamente el número 1. ¿Vale billones? ¿Sabes qué concepto es ese? Eso es suficiente para superar con creces al hombre más rico de toda Guasya, suficiente para rivalizar con el Venerable médico, quien está a punto de llegar hoy. ¿Qué eres tú? Ya que está tan seguro de que vale billones. Joven maestro Ken, ¿por qué no le das una oportunidad para ridiculizarse por completo? Traigan una máquina para deslizar tarjetas aquí. Si realmente vale billones, yo, Guljen, me arrodillaré y lo llamaré abuelo. Si no lo es, él se arrodillará y ladrará como un perro para todos. Luego, frente a todos, se arrastrará para irse. Chico, ¿te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Dado que la apuesta ha sido hecha, solo con ustedes dos, es un poco aburrido. Si realmente vales billones, me postraré ante ti, delante de todos los presentes. Si no vales billones, ¿te postrarás ante mí? Y luego dejarás a Moren para siempre. Cuénteme en esta apuesta también. Chico, si tú no puedes presentar prueba de billones en activos, quiero una de tus manos, y yo quiero uno de tus brazos. Quiero tus orejas. Te está provocando deliberadamente. No lo aceptes. No puedes permitirte perder. Hermano, ya no quiero ver al venerable médico. Vámonos. Chao Chuan. Señor, Sé que estás preocupado por mí. Pero, ¿cuándo te he mentido alguna vez? Confía en mí. Chico, si te arrepientes ahora, entonces delante de todos nosotros, ante la cara de todos, arrodíllate y postra. Y luego deja a Moren para siempre. Podría considerar dejarte arrastrarte, como un perro. Que aparezcas hoy. En este salón de banquetes, está destinado a arrodillarse ante mí. Entonces hagamos la reverencia. Un poco antes. Cuando pierdas más tarde. No te atrevas a olvidar pedir disculpas a mi familia. Y a Moren. Ya que estás tan ansioso por morir,
Entonces este joven maestro te concederá tu deseo hoy. Alguien. Traigan el lector de tarjetas. Señor, nunca había visto esta tarjeta antes. ¿Está seguro de que hay 1 billón en ella? Solo pásala. Joe, que la seguridad de nuestra familia King se reúna en la entrada de la Torre de la Grulla Amarilla. Debes asegurar la seguridad de Lin Chuan. De acuerdo. Fallo al deslizar la tarjeta. Tarjeta desconocida. Lin Chuan. Tengo que admitir, después de que saliste de prisión esta vez, tu suerte ha sido excepcionalmente buena. Siempre ha habido figuras importantes, por razones desconocidas, y con propósitos desconocidos ayudándote. Pero esta vez, ni siquiera el cielo puede soportarlo más. Lin Chuan. Ahora puedes decir tus últimas palabras. No te preocupes. Después de que mueras, definitivamente me haré cargo de Moren. Muy bien. En cuanto a tus otros familiares, serán entregados al joven maestro Wu, creo. Joven maestro Wu, que no decepcionará sus buenas intenciones. Joven maestro Ken, ya contacté a Aifei, de su lado. Los viejos serán enviados a cavar minas de carbón. Los jóvenes acompañarán a hombres. Hermano, ¿qué debemos hacer? Que la seguridad de nuestra familia King suba toda. Señorita, nuestra gente está toda. Moren, no te molestes más por esta basura en el fondo de la sociedad y desperdicies tus esfuerzos. La seguridad de tu familia King ya ha sido completamente desmantelada por mi gente. Hoy, nadie puede salvarlo. Sin embargo, si ahora vuelves a mi lado, puedo considerar dejar a esta basura, un cadáver intacto. Finalmente, ¿te metiste en un callejón sin salida? Te he advertido más de una vez. Más de una vez. ¡Cuán cruel! Es la disparidad de clases. Aún así, terminaste llegando a este punto. Ahora que ha llegado a esto, no puedes culpar. ¿Quién dijo que he llegado a un callejón sin salida? Incluso ahora, sigues hablando con dureza. Esa tarjeta mía de hace un momento. Podría haber estado inactivo demasiado tiempo. Pásala de nuevo. Desliza. Desliza hasta que se convenza. El lector de tarjetas está quemado. Un lector de tarjetas perfectamente bueno. ¿Cómo podría estar roto? Joven maestro Ken está realmente roto. Hay un fuerte olor a quemado. Pero no importa. La torre de la grulla amarilla, no. Solo tengo este lector de tarjetas. Trae uno nuevo. Esto. Gerente Kang, el valor de esta tarjeta es demasiado alto. Nuestra máquina de tarjetas no puede manejarlo. ¿Cómo es eso posible? Esta tarjeta, tarjeta suprema del dragón. ¿Cómo podría tener él esta tarjeta? Él y el nuevo Vener el médico. ¿Cuál es exactamente su relación? Si no me equivoco, tu torre de la grulla amarilla tiene una super máquina de tarjetas que puede procesar directamente cantidades que superan 1 billón. Esa super máquina de tarjetas requiere el consentimiento de nuestro gerente Wang. Iré ahora a llamar al gerente Wang. Espera. Chico, el banquete del Vener de bienvenida está a punto de comenzar. Si perdemos más tiempo, arruinaremos asuntos importantes. Considérate afortunado hoy. Este joven maestro es magnánimo y no te perseguirá por el asunto. La próxima vez, definitivamente no te dejaré escapar. Es muy probable que esta tarjeta sea la legendaria tarjeta suprema del dragón. Si es real, valdría más de millones. Incluso si tienes billones en activos. ¿Y qué? Una vez que mi maestro elimine al nuevo Vener médico, esta tarjeta será mía. Y tú morirás. Joven maestro Ken, el nuevo Vener médico ha llegado. Todavía hay algo de tiempo. Simplemente, dejemos ir a este chico. Él tomó una decisión sabia. Chico, ¿por qué actúas tan arrogante? No estoy de acuerdo. La apuesta está terminada. Ve a buscar tú, de la torre de la grulla amarilla, super máquina de tarjetas, y tráela a mí. Quiero ver con mis propios ojos a este chico, hecho pedazos. Una decisión tomada por este joven maestro. ¿Cuándo fue tu turno de cuestionar? Joven maestro Ken, ¿cómo podemos aumentar su arrogancia? Lo que dije. ¿No lo escuchaste claramente? Joven maestro Ken, sé que me equivoqué. Así que ahora, ¿dónde debería sentarme?
Este joven maestro es magnánimo y no se molestará contigo. Pero esta, mesa de grado celestial A, no hay forma de que sea tu turno para... Mesa de grado celestial A. Me dignaré a sentarme. No me gusta sentarme con gente como tú. Chico. ¿Qué tal si continuamos nuestra apuesta? Ve a la torre de la grulla amarilla, super máquina de tarjetas y pásala. Veamos si esta tarjeta mía, realmente, tiene un valor que supera 1 billón. Y si estoy calificado para sentarme solo en esta mesa. No estoy calificado para hacer que todos ustedes se hagan a un lado. Chico, tú. Primero, ve a buscar una mesa y siéntate. Espera un momento, luego ajustaremos cuentas con él. Pero joven maestro Ken, lo que dije, ¿no fue lo suficientemente claro? Ve a sentarte. Solo te toleraré por un tiempo. Cuando llegue mi maestro. Esa será tu perdición. Todos, bienvenidos todos ustedes, de todas las direcciones, a Chomai, sentados en nuestro salón de la Torre de la Grulla Amarilla, para presenciar conjuntamente la llegada del Venerable Médico. Un momento importante, según el procedimiento del banquete. Antes de que el banquete del Venerable de bienvenida comience oficialmente, yo anunciaré un asunto importante de las familias aristocráticas de Chomai, designada personalmente por el Venerable Médico, y a punto de ser ascendida, la cuarta familia entre las filas de las 4 grandes familias de Chomai. Es... Señorita, parece que la familia Wu realmente recibió la designación personal del venerable médico. Después de que la familia Wu ascienda al poder, seguramente se tragarán a nuestra familia Qin. No te preocupes, la familia Wu aún no está calificada para estar entre las 4 grandes familias. Pero... la familia Qin. Lin Chuan. No escuché mal justo ahora, ¿verdad? Lo que dijo el CEO Wen, esa era la familia Qin, ¿verdad? Sí. Papá. realmente es nuestra familia Qin. Esto es demasiado difícil de creer. Lin Chuan, ¿estás ya al tanto de algo? Me niego a aceptarlo. CEO Wen, debes saber, anunciado incorrectamente. Yo soy el que, designado personalmente por el Venerable Médico. Además, mi familia Wu, ya sea en términos de recursos financieros o fuerza, es superior a su familia Cayenne. Su familia Qin. Hace mucho que está en declive. ¿Qué tienen ellos para comparar con mi familia Wu? Joven maestro Wu. Me pregunto. El Venerable Médico, ¿qué mencionaste? ¿Cómo designando personalmente? ¿Quién es exactamente ese Venerable Médico? Fue designado por joven maestro Ken. ¿No dijiste? Que yo era el designado personalmente por el Venerable Médico. Porque entonces, es la cuarta gran familia de Chomai, la familia Qin. ¿Y mi familia Wu no? Rápido, habla por mí. ¿Por qué el maestro no ha aparecido todavía? Podría ser que tratar con Wang Qingshan. ¿Ese viejo no está yendo bien? A continuación, por favor, den la bienvenida a nuestro tan esperado y altamente estimado distinguido personaje, Venerable Médico, del Valle del Dios de la Medicina, para subir al escenario. Los altos ejecutivos del Valle del Dios de la Medicina aún no han llegado, pero este Venerable Médico ha llegado temprano. Wen Cheng'an. No está bromeando, ¿verdad? ¿Dónde está el Venerable Médico? Pedazo de basura inútil. El CEO Wen llamó al nuevo Venerable Médico. ¿Quién eres tú? ¿Para atreverte a levantarte? ¿Podría ser que él es el nuevo Venerable Médico? Lin Chuan, ¿estás loco? Siéntate rápido. Señorita Qin, ¿estás dispuesta a subir al escenario conmigo y sentarte en ese trono más alto? Señor Lin, ¿quiere decir que usted es hermano Yu? Bastardo, ¿cómo podría ser él el nuevo Venerable Médico? Él es solo un convicto que pasó 3 años en prisión, un prisionero de reeducación por el trabajo. ¿Cierto? Lo conozco desde que era pequeño. Él no tiene nada que ver con el Venerable Médico. Así es, CEO Wang, debe verificarlo claramente. Venerable Médico, en realidad, incluso cuando yo estaba enviándole la invitación, el anciano Wang ya había revelado su identidad. Sin embargo, debido a algunas consideraciones, en ese momento no me atreví a revelar su identidad. Este gran banquete debería ser presidido legítimamente por el anciano Wang, pero fue retenido por asuntos
así que no tuve más remedio que ocupar su lugar. Por favor, venerable médico, no me culpe. No importa. Venerable médico, estas personas le han mostrado una y otra vez falta de respeto. Encontraré a alguien ahora mismo para darles una buena lección. No es necesario. Continúa. Lin Chuan, tú. Realmente eres el venerable médico. No lo suficientemente mayor, no lo suficientemente feo, ¿verdad? Bienvenido, venerable médico. Presenten el tributo. Residencia principal de Chonai presenta un par de cetros Ruyi de Jade Supremo. Donai presenta una perla luminosa suprema, una famosa obra maestra de un gran maestro de la dinastía Teng. El hombre más rico de Chonai, Chubaili, presenta una jarra de vino añejo de 100 años, un trípode de bronce de la dinastía Chu oriental. Un gran maestro del budismo esotérico presenta un par de sarira. La familia Su, una de las 4 grandes familias de Chonai, presenta un par de cerámicas Teng Sankai, un conjunto de villas Tansan Riviera, un Rolls Royce personalizado. La familia Men, una de las 4 grandes familias de Chonai, presenta una cabeza de dragón de los 12 zodíacos chinos, 100 mu de tierra en el corazón de Chonai, un Ganoderma lucidum centenario. Los 100 clanes de Chonai vienen con grandes regalos para felicitar. Saludos, venerable médico. Saludos, venerable médico. Levántate. Pellízcame. Dime que esto no es real. Mi hermano es en realidad el venerable médico. Mi hijo ha logrado algo en la vida. Mi querida. ¿Sabes, allá en el cielo? Nuestro hijo ha logrado algo en la vida. Los 100 clanes de Chonai rinden homenaje. Él es verdaderamente el venerable médico, sin duda alguna. Mi familia Wu está acabada. Joven maestro Ken, ¿no dijiste que habías conocido al venerable médico? ¿Cómo podría ser él? Se acabó, se acabó, se acabó. Nos perdimos. Una oportunidad tan grande. Ay, a Lin Chuan, siempre le has gustado. Discúlpate con él ahora, y aún podría haber una oportunidad. Peo Tian, no dude más. ¿Cómo lo tratamos antes? Definitivamente se vengará de nosotros. Ahora es el venerable médico. Con una sola palabra, seremos aniquilados. ¿Qué estás haciendo? Joven maestro Wu, joven maestro Wu, si realmente te preocupas por el bienestar de mi hija, entonces no la detengas. Peo Tian y Lin Chuan originalmente tenían sentimientos el uno por el otro. Si no hubieras interferido, ya habían tenido hijos. Toda tu familia realmente sabe cómo congraciarse. Cambias de bando más rápido que una veleta. Mis disculpas, joven maestro Wu. Lin Chuan, tengo algo que decirte, ya que eres el venerable médico. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si me lo hubieras dicho antes, la situación de hoy habría sido completamente diferente. El hecho de que hayamos llegado a este punto hoy es todo culpa tuya. A estas alturas. ¿Puedes culparme? Durante los últimos 8 años, siempre me he quedado a tu lado, obedeciendo cada una de tus órdenes y cuidándote meticulosamente. Pero el resultado que obtuve fue el encarcelamiento. ¿Y tú? Sin embargo, estás con la persona que me envió a prisión. Juntos, seguías diciendo que ya no éramos personas del mismo mundo, y me pediste que no obstaculizara tu felicidad. Lo que necesito es una esposa que, sin importar mi estatus o posición, pueda compartir las dificultades conmigo y nunca me abandone. ¿Eres digno? ¿Tienes que humillarme así para ser feliz? Eres el exaltado venerable médico, eso es cierto, pero yo también tengo dignidad. Ya te he pedido disculpas y me he inclinado ante ti. ¿Qué más quieres de mí? Lin Chuan, no vayas demasiado lejos. La Peo Tian ya ha inclinado la cabeza y ha admitido su error ante ti. No seas implacable solo porque tienes la razón. Dios mío, mi buen yerno, todo eso antes fue todo un malentendido. Sé que tú eres una persona magnánima. ¿Qué tal esto? No te molestes con nosotros, gente insignificante. Mañana, no. Hoy, te dejaré obtener tu certificado de matrimonio con Lin Lin. Tu velocidad para cambiar de actitud es realmente rápida. En aquel entonces, mi familia vendió todo lo que teníamos y logró reunir 290.000 solo porque nos faltaban 10.000 para la dote. Escondiste el libro de registro familiar, impidiendo que yo estuviera con tu hija. Incluso en secreto, presentaste hombres ricos a mis espaldas. Su Wenlan, ¿puede ser más desvergonzado? ¿Yo? Dios mío, mamá se equivocó en aquel entonces. Así, descarga toda la ira que tengas en mí, mientras tú y Lin puedan reconciliarse. Dios mío, buen yerno, entonces, ¿qué se necesita para que dejes de estar enojado? Entonces me arrodillaré ante ti. Lin Chuan, has ido demasiado lejos. Estás enojado conmigo.
Puedes humillarme. Pero no puedes humillar a mi madre. Eso es humillar a un anciano. Ignorando toda jerarquía. Si se corre la voz, ¿cómo te verán los demás? El venerable médico, Lin Chuan, he decidido una vez más. Estar contigo. Esta es tu última oportunidad de tenerme. Si sigues manteniendo esta actitud altiva, entonces para siempre. Una vez. Fuiste el sol. En mi corazón. Estaba dispuesto a darlo todo por ti. Pero no lo valoraste. Ahora, ya te he dejado ir. Ni siquiera eres una piedra. ¿Tu oportunidad? No me importa. Desalmado, ingrato miserable. Juraste un juramento en aquel entonces, de tratar bien a mi hija de por vida. ¿Y ahora qué? Ahora que has logrado el éxito, la estás desechando, ¿no? Déjame decirte, si haces esto, serás alcanzado por un rayo, y el cielo no te tolerará. Abandonas a quienes amaste primero, voluble e inconstante. Lin Chuan, eres un cabrón. Voy a exponerte, voy a dejar que todos vean tu cara asquerosa. No mereces ser el venerable médico en absoluto. Me aseguraré de que no puedas ser el venerable médico. ¿Cómo te atreves? Solo tú. ¿Crees que eres digno de amenazar al venerable médico? Guardias, arránquenles las lenguas y dénselas a los perros. Gerente Tian, sálvame. Lin Chuan, si tienes alguna ira, desahógala conmigo, desahogas tu ira con mi familia y amigos. ¿Qué clase de habilidad es esa? Bórralos todos. No creo que hicieras eso. Lin Chuan, ¿y tú? ¿Estás bromeando? ¿Verdad? Rápido, diles que paren. No quiero que me arranquen la lengua. Transmite mi orden. La familia Wu de Chong'an está completamente desquiciada, sin ningún límite moral. Con efecto inmediato, son expulsados de Chong'an. Todos sus bienes serán donados a organizaciones benéficas. En cuanto a los miembros de la familia Wu, tienen prohibido para siempre poner un pie en Chong'an. No, no. No puedes hacerme esto. Las décadas de cimientos de nuestra familia Wu no pueden ser arruinadas, solo por mi culpa. Lin Chuan. En aquel entonces, yo y Tian Linlin, todo fue ella seduciéndome. Y que tú fueras a prisión, todo eso fue idea de ella. Y de su madre. Perdóname la vida. Seré tu buey y tu caballo. Julian, eres un descarado. Comparado con toda tu familia. Lo que he hecho es solo una pequeña parte comparado con lo que tú has hecho. Todos ustedes ven al venerable médico pero no se arrodillan. ¿Es que no consideran al venerable médico con respeto? Saludos, venerable médico. Saludos, oh venerable médico. Saludos, oh venerable médico. Lo dije. Desde el momento en que entraste a este salón de banquetes, estabas destinado a arrodillarte. Estábamos ciegos por la ignorancia hace un momento. Hemos ofendido al venerable médico. Por favor, perdónenos, venerable médico. Joven maestro Ken, ¿por qué no te arrodillas todavía? Lin, no, venerable médico. No lo conocía antes. Y lo ofendí sin querer. Por favor, perdóneme. Mi familia Ken está dispuesta a hacer el 50% de nuestras acciones como compensación. Además, les deseo a usted y a la señorita Moren que envejezcan juntos y tengan una unión feliz por 100 años. Valle del dios de la medicina de la capital imperial, Anciano Liu, liderando 34 pabellones filiales, ha llegado para presentar regalos al venerable médico. Anciano Wan. Salve rápidamente al anciano Wan. Mi estimado venerable médico. ¿Estás satisfecho con mi regalo? Atrevido, ante el venerable médico, ¿cómo puedes actuar tan salvajemente? The film was translated and narrated by M Media. Hace tiempo que oí que hay una rama traidora. Simplemente no esperaba que te unieras con tantos pabellones sucursales. Wan Qingsen, ese viejo perro, se negó a cooperar, insistiendo en ser un mártir leal. De lo contrario, los 36 pabellones filiales habrían estado bajo mi control hace mucho tiempo. Maestro, por fin estás aquí. No pierdas más palabras con este mocoso. Simplemente mátalo directamente. Este mocoso finalmente tiene a alguien que puede matarlo. Papá, por fin estás aquí. Este mocoso, confiando en su estatus de venerable médico, indiscriminadamente, quiere destruir a mi familia Wu. Este rencor debe ser vengado hoy. Mira tu apariencia inútil. No te preocupes, con el anciano Liu aquí hoy. No vivirá más allá de hoy. Lin Chuan, solo por un momento. De hecho, pensé que habías ascendido.
y ganado poder. La brecha entre tú y yo es insuperable. Ahora parece. Tu gloria es solo temporal. Tan rápido. Estás en la desesperación de nuevo. Rápido, mátalo. ¿Qué? Atreverse a asesinar al Venerable Médico. Aquí mismo en mi territorio de Chomai. Tendrás que ver si mi familia aristocrática de Chomai está de acuerdo o no. Esta noche. Mataré. ¿Quién puede detenerme? ¿Quién se atreve a detenerme? Venerable Médico. Sí coopera. Como mucho. Le deliciaré los meridianos. Todavía puedo perdonarle la vida. ¿Negociar conmigo? No eres digno. Joven y vigoroso. Sí que tienes algo de espíritu. Bastante diferente de esos viejos sin vida. Antes. Mi valle del dios de la medicina. El Venerable Médico que necesitamos es alguien como tú. Qué lástima. Solo puede haber un Venerable Médico. ¿Quieres ser el Venerable Médico? Tonterías. Mi maestro, en términos de antigüedad y fuerza, es más adecuado que tú para ser el Venerable Médico, si sabes lo que te conviene. Entonces obedientemente, renuncia a tu posición, y luego entrega el Valle del Dios de la Medicina, método de cultivo único, transmitido por sucesivos maestros de secta. Entonces podríamos considerar perdonarte la vida. Venerable Médico, no puedes escucharlos. Ese tipo Liu ha estado formando camarillas. Ha estado perturbando nuestro Valle del Dios de la Medicina. Si él completamente obtiene el control del Valle del Dios de la Medicina, nuestra Guasya enfrentará turbulencias en medicina y economía, y el destino de la nación será dañado. Afligirá a la gente común. Este vejestorio apenas está vivo. Y aún así se me opone. Buscando la muerte. Maestro. Anciano Wan, quédate tranquilo. No entregaré el legado del maestro a esa bestia. Maldita sea, ¿te atreves a insultar a mi amo? Buscando la muerte. No está mal, parece que ya has alcanzado el reino fiel humano. Eres más fuerte de lo que imaginaba. ¿Por bastante? ¿De qué sirve eso? Guardias, ¿quién está dispuesto a eliminar a este muchacho? ¿Por mí? En el futuro, cuando ascienda a la posición de Venerable Médico, recompensaré con una fortuna en oro y el título de Grand Protector. Nuestra familia Wu está dispuesta a compartir la carga del anciano Liu. Liu Ai del Valle del Dios de la Medicina de Dongai está dispuesto a compartir la carga del anciano Liu. Yen Rui de la familia Yen de la capital imperial está dispuesto a compartir la carga del anciano Liu. Este chico es muy fuerte. Anciano Liu, elimínalo rápidamente. De lo contrario habrá problemas sin fin. Tan joven. Y ya ha logrado tanto. Si sigues creciendo, sin duda te convertirás en el Venerable Médico más fuerte. Lamentablemente, no te daré esa oportunidad. Hoy es el día de tu muerte. Este es tu lugar de entierro. Ya has The film superado was el reino fiel translated humano and y narrated has by cruzado M-Media. ese reino. ¿No podrías simplemente ser un buen anciano? ¿Por qué debes insistir? Por el valle del dios de la medicina. Sacrifiqué todo. Esta mitad de mi cara también fue sacrificada por el valle del dios de la medicina, para terminar así, porque el linaje del Venerable Médico debe transmitirse de generación en generación, pero nunca recaer en mí. Dado que ese es el caso, bien podría revelarme yo mismo. ¿Y ustedes? Venerable Médico. Todos fuimos coaccionados por él. Capturó a nuestras familias, así que no tuvimos más remedio que obedecer. Anuncio que, a partir de hoy, todos los Valle del Dios de la Medicina se reorganizarán. Todas las familias rebeldes serán completamente borradas de Huaxia. Sus líneas de vida serán cortadas. La familia Wu de Chonai, la familia Ken de la capital imperial, están especialmente en la lista. Incluso la familia Tian serán arruinadas y borradas. Acatamos el decreto del Venerable Médico.
El médico dijo, come más uvas. Para que nuestro hijo tenga ojos grandes más tarde. Pero dime honestamente. ¿Todavía tienes otras identidades ocultas para mí? ¿Qué identidades? En los últimos 3 años, escuché que hay algo llamado el Salón del Dragón. El prestigio del Salón del Dragón está a la par con el Valle del Dios de la Medicina. ¿Sabes algo al respecto? Salón del Dragón, mis narices. Ni siquiera me molesto con el Valle del Dios de la Medicina. Ahora mismo. Solo quiero ser un jefe despreocupado. Para cuidarte bien. Y a nuestro hijo. Ser un buen esposo. ¿Qué Salón del Dragón? Salón del Dragón. No me interesa en absoluto. ¿En serio? De verdad, claro que es verdad. Mi querida esposa. Maestro de salón, después de años de desarrollo, el Salón del Dragón que fundaste en secreto es ahora la segunda organización más grande de Oaxia, solo superada por el Valle del Dios de la Medicina. Su subordinado tiene algo que no comprende. Habla. Ya eres el venerable médico del Valle del Dios de la Medicina, sin igual bajo el cielo. Porque además, fundaste el Salón del Dragón. Es quizás para que se restrinjan mutuamente. El Valle del Dios de la Medicina es para mis futuros sucesores. Y el Salón del Dragón es para mi hijo. Esperando que él crezca y lo herede.